Si los evangelios son literatura, si los evangelios son una construcción, si son propaganda o si son de verdad un texto que se puede considerar dentro de sus limitaciones un texto histórico. Y creo que hemos llegado a unas conclusiones muy parecidas. Y quizás al estudiar la pasión es cuando todas estas dudas nosotros las resolvemos de una manera similar. Y nosotros tenemos una toma de postura muy clara, que nosotros somos creyentes y no nos escondemos. No. Pero eso no quiere decir que también somos investigadores y que nosotros con este tipo de obras lo que vamos buscando es respuestas. Respuestas dentro de lo posible, porque es de una complejidad enorme el encontrar después respuestas a algo que ocurrió hace 2000 años. Entonces está un poco el punto de partida, que yo sí creo que Antonio en las primeras páginas de su libro nos lo deja tan claro. Y a partir de ahí, pues nosotros lo que veníamos era un poco a hablar de la pasión, y él decía, pues vamos a seguir un orden cronológico dentro de lo posible. Lo vamos a intentar. Vamos, claro, luego nos iremos desviando, buscaremos, ¿no? Iremos serpenteando, buscaremos a veces atajos, a veces daremos rodeos, pero vamos a intentar seguir ese orden y vamos a empezar por el Domingo de Ramos, ¿no, Antonio? Hombre, hay que empezar por el Domingo de Ramos, aunque yo soy un gran defensor de las vísperas. Es cierto que canónicamente la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. Y si nos adelantamos a los tiempos, puede que dentro de unos años empiece incluso antes del Viernes de Dolores, porque al ritmo que llevamos en Sevilla, ¿no? de hermandades y de agrupaciones, sí, hay muchísima afición, lo cual no es malo, ¿eh? Yo soy un gran defensor de las hermandades de víspera porque creo que en aquellas barriadas y aquellos lugares donde es imposible montar una cofradía que llegue a la catedral, creo que es necesario que de algún modo exista la Semana Santa, ¿no? Que en cierto modo pues es una evangelización y es muy interesante, también es, podríamos decir, un núcleo de vocaciones, ¿no? Entonces, bueno, el Domingo de Ramos evidentemente desde el punto de vista canónico es el inicio. Y no sé, Aurora, si tú sabes cómo es el Domingo de Ramos en Jerusalén, porque ahí es un poco donde parte todo. Es un Domingo de Ramos, yo diría que desde el punto de vista litúrgico es muy interesante, pero desde el punto de vista estético difiere bastante del de Sevilla. Yo no lo he vivido allí, sí he estado allí meses antes, y puedo decir por las fotografías, por los vídeos que he visto, por lo que he leído sobre el tema, que es una procesión de palmas, de palmas, de olivos, en fin, tiene toda la pompa que solemos esperar en un día como ese tan importante. Pero lo curioso, por ejemplo, es que está animado por grupos de Boy Scout, por poneros un ejemplo, ¿no? Allí no se ven nazarenos, ni se ven bandas de música al estilo andaluz, sino se escuchan gaitas, por poner un ejemplo. Está presidida en este caso, por Pier Batista, que es el patriarca latino de Jerusalén. Y hacen la entrada recordando, evocando cómo sería la entrada de Jesús, la sagrada entrada, por la llamada puerta de las ovejas, o lo que equivale a la puerta de las ovejas, porque esa es la puerta que se calcula, en base a cómo era la Jerusalén del siglo I, pudo ser el lugar por el que entró Jesús, ya que era la puerta más cercana al Monte de los Olivos. Cuando digo el Monte de los Olivos, que es un espacio bastante amplio, me refiero concretamente a la zona más cercana al huerto de Gesemaní, ¿no? Porque cuando uno va allí, te das cuenta que el gran continente es el Monte de los Olivos, que es la ladera de una montaña importante, y dentro de ese continente hay un contenido más pequeño, que es una especie de finca privada, que sería Gesemaní, un huerto, que tenía una prensa de aceite, de ahí el nombre Gesemaní. De hecho hay restos arqueológicos de esa prensa. Pertenecía seguramente a una familia aristocrática, una familia con cierto poder adquisitivo, y al igual que ocurre con el aposento alto, que luego hablaremos de la última cena, pues seguramente fue cedido a Jesús, evidentemente, para este retiro con los apóstoles, ya que la actividad en Jerusalén en vísperas de la Pascua era muy, muy ingente, ¿no? Estamos hablando de, se calcula en torno a 1 millón de personas. Quizás esa cifra es un poco exagerada. Yo en mi libro deslizo pues que, bueno, los autores del pasado suelen exagerar, ¿no? Pero sí que se sabe que los judíos de entonces, al imposibilitarse que se pudiera celebrar la Pascua dentro de las murallas de Jerusalén, que no tiene nada que ver con los actuales, que son del siglo XVI, digamos que permitía la ley rabínica que se pudiera celebrar la Pascua incluso en el propio monte. De ahí que no sea casual que Jesús y sus apóstoles se retiraran al huerto,
porque estarían más protegidos de toda esa turba que luego se nos describe en los evangelios que aparece allí durante el arresto, durante el prendimiento. Así que es un Domingo de Ramos distinto, Aurora, yo diría que no tan bonito como el de Sevilla. No tan bonito como el nuestro. Y también pensar que en el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra en Jerusalén, a veces hay una pregunta que no nos hacemos, porque viene montado en la burra, sabemos el recibimiento, pero ¿de dónde viene? Y esa es una pregunta que a lo mejor no nos hemos hecho nunca. Bueno, pues Jesús viene de Betania. Betania, que está a unos escasos 3 kilómetros, donde está esa familia que lo acoge a menudo, esa familia que tan importante va a ser en su vida y, bueno, quizás también al final en su muerte y después. Y Jesús viene de Betania, viene en un burro, y bueno, y un burro a nosotros nos parece un animal humilde, un animal muy sencillo. ¿Por qué un burro? Pero es que un burro es un animal que es muy simbólico y que engarza también con los reyes de judíos, es un animal que en ese momento histórico es muy importante y además era un borrico que no había montado nadie. Y eso es importante. Y hay un previo a esa entrada en Jerusalén, que es dónde estaba ese borriquillo, de quién era, cómo Jesús señaló qué borriquillo había que coger exactamente y que nadie lo había montado, que eso era muy importante. Entonces hay cositas, hay datos que cuando vemos el misterio, por ejemplo, de la borriquita, pues no nos hacemos esa pregunta, y son preguntas que Antonio, pues a mí, por ejemplo, me ha resuelto a estas alturas, porque es verdad, viene de Betania, y cuando acabe esta entrada en Jerusalén y Jesús se ha aclamado y se dirige al templo, luego esa misma noche Jesús volverá a dormir a Betania, porque entra y sale de la ciudad a esta casa que es de sus amigos, ¿no? Y ese recibimiento, Antonio, pues tiene todo tipo de símbolos. Tiene las palmas de olivo, el olivo, ese árbol milenario, ese árbol que tanto significa en tantas culturas, ese árbol de la prosperidad, de la paz. Es un árbol de ungir verdaderamente a los elegidos en muchas culturas. La cultura mediterránea la entendemos sin el aceite, sin el olivo, no. Esas ramas de olivo se queman, y esas ramas de olivo, cuando vamos el miércoles de ceniza, que nos impongan la ceniza, son esas cenizas de ramas de olivo, de esas ramas de olivo secas del año anterior. Las palmas, los vítores, el Hosana, que tú dices en el libro. Hosana, ¿qué significa? Bendito el que viene, es una alabanza. Pero que también significa viva. Viva, claro. Viva, o como si dijéramos hoy, ole. Un casi, simple ole, ¿no? Efectivamente. Un simple ole, o sea, algo que le sale al pueblo, es arrojarle los mantos, como se ve en la nueva composición del misterio de la entrada en Jerusalén. Fernando Aguado ha puesto a una mujer hebrea con una niña y la mujer le está extendiendo allí ese manto para que lo pise. Esa escena de los mantos que se extienden también la tenemos en otros momentos, incluso en los evangelios apócrifos, cuando Jesús entra y Pilato lo va a juzgar y dicen que los romanos, algunos le echaron los mantos. Eso de echar los mantos es algo muy propio para aclamar al rey. Qué entrada, qué momento, y cómo todo lo que viene detrás. Sí, y que además conecta con el Antiguo Testamento, porque tú has mencionado la acémila, el burro, o en este caso el pollino, que recuerda también a Salomón. Nos trae a Salomón porque Salomón no era el primogénito del rey David, era su segundo hijo, pero el primero no era digno, su comportamiento no era adecuado. Entonces, para legitimarlo, David hace que monte en su acémila, en su burro, que en este caso, bueno, pues era un animal distinguido. O sea, esa idea negativa de que el burro es signo de pobreza es una idea errónea, en absoluto, ¿no? Las acémilas en aquella época, si se estudia el terreno, los que hemos estado allí en Tierra Santa sabemos cómo es el terreno accidentado, era un animal fundamental. Igual que ocurre con el toro, ¿no? Por eso están ambos en el portal de Belén, por eso están en la Natividad, ¿no? Son animales simbólicos que están en el Antiguo Testamento, pero es que además eran animales que eran valiosos porque se utilizaban en el día a día, en la cotidianidad de los judíos. Y de los romanos, porque ahora pienso que cuando un romano, y esto es derecho, esto está escrito jurídicamente, un romano va a vender un burro a otro, tiene que realizar una operación jurídica en la que hay 8 testigos, un señor que sostiene una balanza, se pronuncian unas palabras rituales, y como eso esté mal hecho, el burro no se transmite la propiedad. Esto es derecho. Y a lo mejor vas a transmitir un anillo de oro y vale te entrego el anillo y tú me das el dinero. Pero el valor de esos animales que sirven para trabajar la tierra, los burros, los bueyes, los animales de tiro y carga que dicen los romanos,
les da un valor que para nosotros hoy pues ha quedado un poco extraño, porque hay otras cosas tan valiosas en nuestra mentalidad. Para ellos lo que te daba de comer al final era lo que valía, y por eso es un animal que cuando veamos la borriquita pues démosle su sitio a la borriquita, porque era un animal valioso. Totalmente. Mira, yo menciono en mi obra a Javier Alonso, que es discípulo de Antonio Piñero, probablemente uno de los grandes referentes del estudio neotestamentario, no solo en España, sino en el mundo. De hecho, lo que se considera uno de los 3 estudiosos más importantes actualmente en el mundo, aunque ya es un profesor emérito, por cierto, andaluz, hay que decir que es andaluz, es de Chipiona, es una persona que ha llegado a la Universidad Complutense de Madrid, que tiene, bueno, pues un reconocimiento internacional importantísimo. Y su discípulo más directo, Javier Alonso, que yo cito más de una vez en la obra, pues nos habla de todo esto y lo pone en relación a lo que tú has comentado de qué ocurre después con los romanos, sobre todo de cara a los días posteriores a la entrada en Jerusalén, ¿no? Porque claro, si analizamos la pasión tal como la entendemos hoy día, la vemos a lo largo de una semana, pero hoy día también muchos historiadores coinciden, es que es probable que estos hechos se desarrollaran en más tiempo, ¿no? El otro día me entrevistaban en El Llamador de Canal Sur Radio y sacaron como titular que la Semana Santa, según yo había dicho en el libro, podía durar 15 días. Eso es lo que quisieran. Eso es lo que quisiera más de uno. Pero no sabe Fran López de Paz, que lo dijo con muchísimo cariño, que yo, si me hubieran dejado decirlo a mí, el titular hubiera sido que durara 3 meses, o 4 o 5, porque en realidad la entrada en Jerusalén muchos historiadores la sitúan en la fiesta de los tabernáculos, que tiene lugar en septiembre, porque esas palmas, todo ese ramaje que se ve, corresponde pues a esas tiendas que recuerdan la estancia de los judíos en el desierto después de salir de Egipto. Entonces, la Semana Santa, si tuviéramos que establecer una cronología verídica, probablemente sería a lo largo de varios meses. No obstante, bueno, aquí se ha reducido. Javier Alonso tiene un libro magnífico que es La última semana de Jesús, y en ese libro va dando dato a través de los días que nosotros conmemoramos de la Semana Santa. Y entonces tenemos que mencionar, Aurora, sin lugar a dudas, la purificación del templo, que es uno de esos momentos donde Jesús se nos muestra quizá no tan condescendiente, tan amable como solemos imaginar. Es que es verdad, siguiendo esa cronología, yo para mí el lunes santo, a partir de ahora, solo me puedo imaginar ya esa escena, porque estamos en las mismas. Jesús ha salido a dormir a Betania, ha vuelto el lunes y como un buen judío ha acudido al templo. ¿Y qué se ha encontrado allí? Pues se ha encontrado allí un mercadillo. Y se ha encontrado a banqueros que están allí cambiando las monedas. ¿Por qué? Porque dentro del templo hay que usar un dinero especial, dinero que no puede ser dinero romano de ninguna manera, porque el dinero romano nada menos que lleva la cara, la efigie del ordenado del emperador, y eso es blasfemo para ellos. Y entonces el que entra allí con dinero romano o de otros pueblos, como las oficinas de cambio, tiene allí que cambiar en esos puestos. Hay quien viene con sus animales para hacer los sacrificios. El que es más rico te lleva un buey, una oveja, o el más pobre unas palomas, pero la mayoría prefiere comprar los animales allí. Así que imaginaos el atrio de una de nuestros templos, hecho un mercadillo de todo tipo de animales, con gente vociferando, con gente allí cambiando dinero, o sea, una actitud, algo tan profano como es manipulación del dinero. Y entonces, efectivamente, allí Jesús muestra una cara que no estamos acostumbrados a verle. Es la cara el rostro de la indignación. De decir, estás pervirtiendo este lugar. Y hay quien dice, de los evangelios esto es el paréntesis siempre, ¿cuánto hay de verdad, cuánto hay de invención? Hay un argumento, que es el argumento, claro, de por qué poner en el evangelio, los evangelios, determinados momentos que son negativos para Jesús. Pues este sería un momento a lo mejor negativo, porque te lo muestra como una persona un tanto colérica, que coge efectivamente unas cuerdas, se hace un látigo y empieza allí, vuelca lo que son las mesas de los cambistas y tal. Pero dice Antonio, a mí me ha hecho más gracia eso, que esto que a nosotros nos parece algo, un escándalo tremendo, enseguida, a los pocos minutos, los cambistas volverían a poner su mesita, los animales que se habían ido los buscarían y aquello continuaría, porque había tanto barullo, claro, tanta gente allí, que algunos presenciaron esta actuación de Jesús, pero tampoco todo el mundo, no se paralizó
la vida del atrio en ese momento. Y tú que eres una estudiosa del mundo romano, sabrás que si hubiera sido realmente un incidente que hubiera llegado a mayores, el atrio del templo es de unas dimensiones inmensas. Hoy día el monte Moria, que es el monte que recibe la mezquita de la Cúpula de la Roca y la mezquita Al-Aqsa, ya es lo suficientemente grande como para imaginar una de las construcciones más importantes de la historia de la historia antigua, ¿no? Entonces me imagino que sería un conato, pero una cosa pequeña, y remito a los romanos, de haber sido un incidente mayor, la fortaleza Antonia tiene una guarnición. Y allí habría romanos, porque este atrio lo llamamos el atrio, se llama el atrio de los gentiles, porque es el único espacio del templo donde puede haber personas que no sean de religión judía. A partir de ahí, como alguien traspase ese atrio, está muerto. Y los romanos, que tienen sus leyes, sus normas, le ceden a los judíos determinadas potestades, y una de ellas es que traspasando ese atrio, si alguien que no es judío lo hace, se le puede matar. Hay hasta carteles advirtiendo de no pases de aquí, porque como pases de aquí puedes acabar muerto. Bueno, pues los romanos están allí, pueden estar allí, los romanos perfectamente están cerca, y si allí hay una especie de conato, de disturbio, los romanos intervienen rápidamente. Por eso es verdad que este suceso pues tiene el valor que tiene, pero no debió ser algo que pusiera a Jesús en el foco de los romanos. Sobre eso hay siempre mucha polémica. ¿Quién denunció a Jesús? ¿Los romanos sabían de las andanzas de Jesús? ¿Pilato había mandado espías, estaba investigando a Jesús? Es que eso no lo podemos saber. En los evangelios parece que la primera vez que Pilato tiene conocimiento de Jesús es en el juicio. Mientras que de Herodes se dice claramente que Herodes tenía mucho interés en conocerlo, porque Herodes era el rey de Galilea y sí había podido escuchar, en un territorio más controlado por él, muchos más rumores. Los romanos hasta este momento parece que tienen esa actitud de patrullar, de vigilar aquello, pero no han debido de verse afectados. Hay que tener en cuenta, Aurora, que en esa época no hubo un solo Mesías, ¿no? Claro. Y lo digo entre comillas, ¿no? Hubo hasta un total de 10 en la época contemporánea a Jesús. El más conocido probablemente fue Simón el Mago, ¿no? Que tenían ciertas actividades, pues taumaturgo, magia entendida desde el punto de vista egipcio, ¿no? El propio Jesús, ahora hay unos estudios muy interesantes que relacionan a Jesús con todo lo que es ese mundo de Osiris, ese mundo egipcio. Hay una relación directa con la huida a Egipto, al menos en los 2 primeros años. La cercanía geográfica pudo también facilitar que Jesús volviera a Egipto en algún momento, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, dentro de las curaciones, cómo utiliza la saliva para curar a ciertas personas invidentes, ¿no? Esta saliva era un uso precisamente, mezclada con el barro, que utilizaban los judíos, en este caso, o los egipcios en relación con ese mundo judío del siglo I, y que Jesús va a repetir. Algunos piensan que era un código conocido por todos, y de esa manera pues la gente evidentemente sabría reconocer cuál era la acción, ¿no? Porque otros se preguntan, si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿para qué necesitar, esas herramientas, ¿no?, externas, de cara a presentar pues su divinidad, ¿no? Hay una conexión muy interesante. Yo creo que Jesús fue una persona que no tuvo discontinuidad con su tiempo, que intentó hacer todo aquello que se solía hacer. No fue disruptivo. Fue un rabino, fue una persona que interpretó las Escrituras, que siguió la ley en todo momento, y que quizás en escenas como esta que tú has comentado, de la purificación del templo, es de las pocas que tenemos en los evangelios en las cuales muestra esa ira, ¿no? Una ira que, por cierto, el anterior Papa, Benedicto XVI, pues comentó que era quizás lo más interesante de Jesús. Porque, claro, no es ese personaje blando, ese personaje únicamente espiritual que solemos interpretar, sino una persona de carne y hueso. Es que es un hombre. Jesús es un hombre en ese momento. Y es un hombre que siente. Igual que es un hombre cuando siente simpatía hacia los niños y dice que se le acerquen, cuando otra gente lo que quiere es que los niños, cuanto más lejos mejor, o que es un hombre cuando siente piedad de determinadas personas que lo paran para que les ayude. Y pero claro, en el fondo, como Antonio dice, Jesús es respetuoso con la ley judía, Jesús está circuncidado. Jesús, sus padres le han enseñado los postulados de su religión. Jesús desde muy pequeño en el templo ya destaca. Es un niño, por supuesto, con unas habilidades, claro, pero él es un niño judío y es un joven judío. Y él celebrará, que luego lo hablamos, una cena de Pascua judía, con ciertos matices. Es una Pascua renovada, porque él viene también a
pues a combatir todas esas deformaciones que tiene esa religión que él posiblemente ha aprendido desde pequeño. Y en el templo, pues él está viendo esa deformación de lo que debe ser el templo, que es la casa de su padre. Y este episodio, desde luego, pues tiene visos de ser real por eso mismo, porque puede ser visto como con unas miras estrechas como que Jesús más colérico. Si este Jesús recuerda más al Yahvé, este castigador, ¿no? Y luego, el día siguiente, que sería nuestro martes santo, si seguimos esta cronología, pues vienen otros episodios también en el mismo lugar, porque Jesús sale a Betania a dormir, vuelve y va siempre al templo. Es que por eso no se puede decir que Jesús es disruptivo con el judaísmo, porque él va al templo siempre que puede. Y el día siguiente, cuando él vuelve al templo ese martes, ¿qué le pasa allí, Antonio? Bueno, un bombardeo, un interrogatorio. Efectivamente, tiene un interrogatorio de preguntas para dejarlo en entredicho. Son una serie de preguntas que yo analizo en el libro y que Jesús sale bastante airoso. Es un día en el cual, desde el punto de vista de los evangelios, no tenemos muchas noticias, digamos, impactantes, ¿no? Que puedan, por ejemplo, recordarnos a lo que ocurrirá el miércoles santo o que la tradición ha situado el miércoles santo, porque hay que decir que todo esto no aparece nombrado, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, ni en Marcos, ¿no? Ninguno de ellos nos dice esto ocurrió tal día. Se sobreentiende que los hechos son desde la entrada en Jerusalén hasta la Pascua, la cena de Pascua, pero como digo, hay unos vacíos que intentamos cubrir. Y los cubrimos con los evangelios apócrifos, lo cubrimos con las revelaciones de las místicas, que son unas revelaciones muy interesantes. Yo he intentado acercarme a personajes como Santa Brígida de Suecia, por ejemplo, como Ana Catalina Emmerich, ¿no? Que todos recordaremos esa película de Mel Gibson, La Pasión, ¿no? Que estaba prácticamente guionizada por esta señora, ¿no? Por esas revelaciones recogidas por Clemente Vendrano. Y la verdad es que... Hay que decir que la monja Emmerich era una mujer que estaba absolutamente impedida en una cama, en un convento perdido de Alemania, y que tiene unas visiones con un grado de detalle de lo que es Jerusalén, que luego cuando se viaja a Jerusalén se empiezan a encontrar escenarios y lugares que ella ha descrito a la perfección. Y efectivamente Brentano, sí, pues eso es un escritor que acude a hablar con ella y después de muchas charlas acaba publicando lo que es la dolorosa pasión de nuestro Señor y nos brinda una serie de imágenes que son auténticamente increíbles. Y ya hay misterios de Semana Santa como el de la Milagrosa. El pase por el torrente Cedrón, el paso del puentecito, como le dicen muchos niños, que se basa en estas visiones, pero es que hay otros personajes secundarios a los que ella también incluye. Hay interacciones entre las santas mujeres y, por ejemplo, la mujer de Pilato, que ella incluye. Y la película de Mel Gibson ha sido fiel a este relato. Sí, además es curioso porque la propia arqueología ha refrendado lo que comentaba Ana Catalina, ¿no? Y que recoge Brentano en sus escritos. Sin ir más lejos, recientemente pues daba una charla sobre reliquias de la Pasión y hay una reliquia muy curiosa que es la del anillo de boda de la Virgen María, que podríamos pensar que bueno, es una de tantas reliquias falsas que circulan por Europa, que circularon y que siguen circulando, ¿no? Ya por el mundo entero. Es una reliquia que es muy curiosa porque la descripción que da Ana Catalina Emmerich en los desposorios de la Virgen María y San José coincide exactamente como era un anillo. Era un anillo de piedra, evidentemente, pero es que no es ya el anillo en sí el objeto, sino es cómo ella lo ve y en el momento exacto en el que lo ve. Porque lo ve a dos bandas. Por un lado, dentro del mundo judío del siglo I, en ese momento de esos desposorios, imagina cómo pudo ser. Ella los ve, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de imaginación, ¿no? Pero es que luego, después, es capaz de ver la reliquia en, digamos, el tiempo contemporáneo al que ella vive, que es el siglo XIX, y lo ve en Italia, y lo ve en un lugar donde hay una fiesta bastante potente. Y después resulta que cuando uno se va al lugar donde está realmente el anillo, que es en la zona de Perugia, en la catedral de Perugia, y que esa era zona de paso de peregrinos hacia la celebración de la Porciúncula, estamos hablando de una fiesta muy importante, ¿no? Relacionada con San Francisco de Asís. Realmente dices, bueno, es que estas visiones no eran casualidad, es que esto no era un sueño que uno pudiera interpretar, es que eran realmente gráficos, como cuando sueña con la casa de Éfeso en Turquía, donde la Virgen pasa sus últimos días y muere y va asunta al cielo,
Y cuando se excava en Éfeso, se encuentra una casa exactamente igual a la descrita por Ana Catalina, ¿no? Así que es una fuente de información la de los místicos, las místicas en este caso, yo creo que es fascinante. Sí, los apócrifos, porque los apócrifos tienen muy mala fama. Los apócrifos siempre como que los identificamos con el Código Da Vinci y con estas novelas pseudo-esotéricas y tal, pero los apócrifos son textos que se han desechado a lo largo de distintos concilios, ¿no? Hay una forma de contarlo, como que en el concilio de Nicea estaban un poco atascados sobre qué textos elegir como oficiales, como canónicos y cuáles no, y que se encomendaron a Dios que a ver si los que se cayeran de la mesa serían los textos a desechar y los que se quedaran arriba serían los buenos. Fueron muchos concilios, fueron muchas reuniones, fueron textos que entraron en el canon y salieron. Y al final el canon se compuso, pues efectivamente, con esos 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Pero esos evangelios apócrifos no tienen por qué ser falsos. Algunos se centran en detalles muy nimios, la infancia de Jesús, que no interesaron a lo mejor a los evangelistas, porque ¿qué interesaban los niños en la antigüedad? Se lo digo yo, muy poco. Absolutamente nada. Nada. Ni siquiera en el siglo XIX, probablemente. Los grandes personajes de la historia. No interesa saber dónde nació, cómo fue al colegio, no. Entonces los niños interesan poco, por eso los 4 evangelios canónicos empiezan ya con un Jesús adulto. Bueno, tenemos por supuesto Lucas, que sí se molesta en hablar de la natividad, eso dependerá de las fuentes que han leído ellos. Y a lo mejor en esos apócrifos no todo tiene que ser mentira, pero también los hay que son los llamados gnósticos, son unos textos ya más de iniciación, ya le dan otro sentido a la religión. Total, que algunos apócrifos nos han servido a nosotros para montar más de un misterio, todo hay que decirlo. O sea, hay personajes como Verónica, que no parecen los evangelios. La mujer de Pilato, mi queridísima Claudia Prócula, ni siquiera tiene nombre en los evangelios, es la mujer de Pilato. Y en algunos tiene un papel y en otros no existe. Longinos, el propio Longinos tiene una relevancia, un nombre, Dimas y Gestas, los ladrones. Entonces los apócrifos a nosotros desde luego sí nos han iluminado en cierta forma, nos han coloreado ese dibujo que nos presentan los evangelios, que van más a lo medular, claro, al mensaje. Claro. Sí, en los primeros tiempos, de hecho, si nos vamos a la cronología literaria relacionada con Jesús de Nazaret, hay que decir que el primero que inaugura esa literatura es San Pablo, ¿no? Con las cartas tesalonicenses. Es la primera, año 52. Marcos ya se entiende hoy día que es el primer evangelista en torno al año 60. Y como tú bien has dicho, Marcos nos sitúa la historia in media res, ya con los hechos comenzados, concretamente en el Valle del Jordán, con el bautismo, ¿no? El bautismo de Juan. Si nos hubiéramos ceñido a ese evangelio, bueno, pues no tendríamos Navidad prácticamente, ¿no? No tendríamos Navidad y comienza de una manera así, y media res, como tú dices, abrupta casi, pero es que acaba de una forma también muy abrupta, Marcos, porque Marcos acaba con la resurrección, pero no habla de las apariciones posteriores de Jesús, que sí hacen el resto de apóstoles. Entonces, cada evangelista, esto para decir, la gran crítica que se hace a los evangelios muchas veces es que no coinciden. Si es que no tienen por qué coincidir. Si es que nosotros mismos somos personas que vivimos en un momento histórico. Hemos vivido muchas cosas en la vida, pero creo que la pandemia puede ser de las cosas más grandes que hemos vivido todos. Si nosotros escribiéramos un relato de la pandemia, siendo todos de la misma generación y habiendo vivido todos en la misma ciudad, sería distinto. Cada uno le pondríamos el acento en algo. Pues los evangelistas, a mí me gusta decir, ellos no son periodistas de investigación, ellos no son historiadores, ellos son personas que escriben un testimonio. Que el testimonio tiene, por supuesto, una finalidad, que es comunicar y transmitir lo que ellos han escuchado o han leído. Pero no le podemos exigir que cuadren exactamente. Lo que es verdad es que hay puntos de conflicto, como puede ser si la cena de Jesús fue pascual o no, o si fue una cena corriente, si Jesús murió el 14 o el 15, quién fue a prender a Jesús, si fueron los judíos o los romanos. Es verdad que hay algunos puntos que son muy, muy nucleares donde sí hay alguna diferencia. Y entonces muchas veces hay muchos estudiosos que directamente pues van a degüello a decir esto es falso porque no se ponen ni ellos de acuerdo, pero a lo mejor la forma es armonizar, intentar buscar una explicación, y una explicación con la mentalidad de entonces. Lo mismo a los fenómenos meteorológicos que ocurrieron, el terremoto, el eclipse, fue un eclipse solar, fue un eclipse lunar, la estrella de Belén era un cometa con cola o sin cola.
Porque nosotros la dibujamos siempre, la estrellita de Belén con su cola. Pero sin embargo, la primera representación que tenemos en Rávena, claro, es sin cola. Fíjate, curiosamente, lo que hoy día dicen los chinos y los coreanos que la han estudiado, ¿no? Así que nada, pero es que nosotros nos solemos ir un poquito de... Ya he dicho que cogeríamos más de un desvío, pero enseguida volvemos. Y nosotros estábamos por lo que podría ser el Martes Santo, por ese interrogatorio a Jesús en el atrio. Y es que allí a Jesús le hacen desde luego un montón de preguntas trampas. De preguntas para ver si él es un buen judío, si él viene efectivamente allí si trae algún tipo de mensaje político también, si él quiere romper con lo que es su tradición, y son preguntas de todo tipo, y alguna a mí me llama mucho la atención la pregunta de la viuda. ¿Cómo es, Antonio, esa pregunta? Bueno, cuéntala tú mejor. Cuéntala tú mejor. Sí. Es una señora que se había ido casando sucesivas veces porque había ido enviudando. Y entonces lo que le preguntan allí los fariseos, que son gente que conoce muy bien la ley, que le busca las vueltas a todo, que cumplen la ley estrictamente, a veces con poca piedad, y por eso le llama a Jesús sepulcros blanqueados, sí, ¿no? Por esa hipocresía. Sois los primeros que os ponéis en los bancos del templo, sois los que luego no tenéis un gesto con las personas que están aquí, las exprimís al máximo. Y la viuda es un personaje, las viudas en general, un personaje muy débil en la sociedad. Los romanos igual, las mujeres viudas o vivían de sus hijos, o el marido había cuidado de ella, o tenían que volverse a casar. Entonces la historia es una viuda que se ha casado muchas veces, y ahora dicen, y ella muere, y si tú hablas de la resurrección, cuando resucita, ¿cuál es su marido? Exactamente. ¿Cuál es su marido? Claro, había tenido tanto. Claro, había tenido tanto, y más preguntas de qué. Sí, preguntas de muchísimos tipos, que además nos dan a entender no solamente que iban a atrapar a Jesús, ¿no? Sino el tipo de estratos que existían dentro del mundo judío rabínico, ¿no? Porque no solamente estaban los fariseos, que son los conocidos, siempre cuando vemos un paso de Semana Santa decimos ese es un fariseo, pero es que también había saduceos. Es que son más saduceos, claro, que son los que mandaban. Exactamente, de hecho, probablemente Caifás y Anás eran saduceos. Claro. Que los saduceos, para que nos entendamos, eran los ricos dentro de toda esta historia, los aristócratas. Mientras que un fariseo era una persona que hoy día clasificaríamos de clase media o casi un obrero, ¿no? Pero estudioso. Pero estudioso, efectivamente. Estudioso. De hecho, algunos historiadores han llegado a decir que Jesús de Nazaret era fariseo o de formación fariseica. Otra cosa ya es el grado de extremo al que lo llevara, ¿no? Claro. Evidentemente. Fariseo se dice en todo despectivo. Claro, pero porque tenemos esa idea de pensar que los fariseos son los malos de la película, cuando en realidad, si nos vamos, por ejemplo, al personaje de Nicodemo, bueno, pues algunos estudiosos afirman que Nicodemo podía ser fariseo frente a José de Arimatea, que no olvidemos que es el que aporta el sepulcro, que sería un saduceo. ¿Con esto qué se nos quiere decir? Son sectas dentro de... Claro, o sea, son movimientos, corrientes dentro del propio judaísmo. Y en clave simbólica también, Aurora, yo creo que es interesante ver que es un mundo en el cual tienen cabida ricos y pobres. Jesús se acerca a todo el mundo, habla con todo el mundo, y a mí me parece muy interesante y no me parece casual que lo vayan a bajar de la cruz precisamente un posible saduceo y un posible fariseo. Los dos ricos. Los dos ricos. Que es algo que a Jesús le critican algunos, ¿no? Es que tú cenas con los ricos, es que tú te relacionas con recaudadores de impuestos, que entonces era como ahora lo peor. Totalmente, los recaudadores. Totalmente. Es que tú estás con pecadores, es que como él dice, es que él pretende un mensaje que sea universal. Universal, sí. Acogedor, sí. Y entonces... Y precisamente al pie con él, o para bajarlo de la cruz, los que suben allí son dos personas ricas y dos personas de poder. Hay quien dice que incluso podía que alguno conociera a Poncio Pilato como políticos que se conocen entre ellos, o sea, gente que al final... Seguramente. Y encima eran personas razonables con las que posiblemente Pilato podría hablar mejor que con otros, ¿no? Totalmente, no olvidemos que Pilato, tú lo has estudiado muy bien en tu libro, ya tenía unos antecedentes bastante negativos en aquella Jerusalén, ¿no? Incidentes relacionados con los estandartes, con los símbolos romanos, paganos... Con un acueducto, que Pilato llegó allí con muy mal pie. Pero es que incluso queriendo hacer cosas buenas por el pueblo, como construir un acueducto, se le echaron encima porque él pidió que contribuyeran algo los judíos con el dinero que recaudaban de su propio impuesto. Pero es cierto que había dentro de estas clases dominantes judías, había personas que dialogaban con los romanos, y estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, seguramente pues tendrían ese trato, y a Jesús se le achacaba muchas veces. Es que se junta con personas que no son... ¿no? Sí. Y también le criticaban, es que se junta con las prostitutas, es que acoge a
a los pecadores, a la mujer adúltera hace que se pare casi la lapidación. Bueno, es que las mujeres, salvo casos aislados, estaban todas mal vistas, porque incluso la hemorroísa, que es ese personaje que tú has mencionado antes, a Verónica, en el Evangelio de Nicodemo se relaciona a Verónica con Berenice, ¿no? Que probablemente pudo ser la mujer hemorroísa que en agradecimiento a, bueno, pues a lo que Jesús había hecho por ella, luego pues va al camino de la amargura. Todo esto es apócrifo, concretamente este episodio se sitúa ya a partir del siglo IV, pero es muy interesante porque la hemorroísa es un personaje que realmente simboliza la impureza. La ¿no? impureza total. El mundo de la impureza, que una mujer en el mundo judío ortodoxo, hay que decir que a día de hoy, no hace falta irse a la época de Jesús. En la época de la menstruación tiene que estar retirada, escondida. Y es impura absolutamente. Es impura, pues imaginaos una mujer que tenía hemorragias desde que tenía 12 años, lo cual no es casualidad, porque es un episodio doble. Yo analizo en el libro este episodio, es un episodio muy interesante, es un milagro a dos bandas, porque Jesús va camino a resucitar a la hija de Jairo, que tenía, ¿cuánto? 12 años. Precisamente los años que llevaba enferma esta señora, que no se nos dice el nombre, pero que los apócrifos nos informan que se llama Berenice, ¿no? Berenice, que puede perfectamente por etimología derivar a Verónica. Es un personaje muy interesante y nos demuestra que Jesús prácticamente se relacionó con gente a todos los niveles, ¿no? Con gente impura, como tú bien has dicho. Los leprosos. Por ejemplo. Los leprosos, los recaudadores, los recaudadores. Pero es que el que una mujer que tiene estas hemorragias se acerque y toque a un maestro, eso es algo inconcebible. Pero ella, su fe la salva y Jesús la cura. Entonces esa señora parece que luego se representa ya en el camino al Calvario como la Verónica, que es la que pone el paño donde queda impresa la... Hay un detalle muy bonito relacionado con la hemorroísa en la iglesia de Magdala. Magdala es uno de los lugares que, bueno, yo en la obra menciono todos los sitios donde se ubicó a lo largo del tiempo. Se sabía que estaba en el entorno del Mar de Galilea, se deducía que María Magdalena procedía de una familia de pescadores. Bueno, aquí deslizamos varias teorías, ¿no? Sí. Podía ser viuda, como tú bien has dicho, podía ser también una mujer soltera, podía ser una mujer que había abandonado al marido porque pudiera ser mayor, la tratara mal, en fin, hay muchísimas teorías en torno a Magdalena. Todas normalmente son negativas. Todas son negativas, siempre. Siempre son negativas. Y lo que quiero decir con esto es que se ha dedicado una iglesia allí en Magdala que fue descubierta ya en el siglo XXI. Es el último gran hallazgo arqueológico que se ha realizado en Tierra Santa. Lo han hecho además católicos, lo cual es sorprendente. Han sido los legionarios de Cristo. Y ahí hay un proyecto arqueológico, un proyecto turístico muy interesante que yo tuve la suerte de visitar. Y es curioso porque el cuadro central de la iglesia que está dedicada a las mujeres de la Biblia, que esto me parece precioso, una iglesia dedicada a las mujeres, es el cuadro de la hemorroísa. Es un cuadro en el cual, en el mundo del arte, no estamos acostumbrados a ver las imágenes por los pies. Allí solo se representan los pies, se representa la túnica de Jesús y cómo ese dedo toca la túnica y él sufre una descarga eléctrica, ¿no? Es la descripción gráfica de Jesús. Y se vuelve y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿No? La verdad es que es una escena maravillosa, ¿no? La gente se lleva en láminas, en reproducciones, este cuadro, que es un cuadro muy moderno, es contemporáneo, pero es un cuadro muy simbólico de lo que representaban las mujeres en la época. Pues estábamos, por volver un poquito a retomar nuestro camino, estábamos en ese atrio del templo y Jesús bombardeado pregunta, la típica pregunta de ¿hay que pagar impuestos al emperador? Hay que pagar impuestos, claro, al César lo que es del César. Y a Dios lo que le dio, que esa es una frase que ha quedado ya para la historia. Para la historia. Y claro, esto no gustó al Sanedrín, no gustó en absoluto. Y ya el miércoles santo se intuye, Aurora, que es cuando comienza esa fase ya de instrucción, podríamos decir, del caso. Claro, porque él ha concitado todo este interés en el templo, que insisto, es un interés de los judíos, porque esto a los romanos no les interesa nada. Él está allí hablando, está respondiendo, él está ganando por goleada, se puede decir, a los que le están preguntando todas estas cosas. Y efectivamente ya allí él se va labrando un poco, todos los que están allí preguntando están apuntando mentalmente al menos todo lo que él está diciendo, también algunas cosas para tergiversarlas. Y al día siguiente, el miércoles santo, pues puede ser ya un día en el que se produce ese contubernio informal, que no es una reunión del Sanedrín, donde dice a este hombre tenemos que ir por él y tenemos que armar aquí un caso, lo que es un caso jurídico. Totalmente. Y tenemos que aquí montar un proceso y esto hay que detenerlo, porque estamos en una época muy sensible, cada día que viene al templo aquí se produce un efecto, claro, de atención, esto hay que cortarlo. Y entonces ese miércoles, antes de la cena de Pascua, es el día donde Antonio dice que hay una reunión allí que es informal,
pero que va a ser definitiva. Sí, y que además nos lleva a esa frase de José Caifás, ¿no? Que es una frase en la cual yo realmente, si ejerzo de abogado del diablo, me pongo en su pellejo, la entiendo, ¿no? Sí. Que es mejor que perezca un solo hombre que perezca todo un pueblo, ¿no? Jesús es un sacrificio, es un cordero pascual, es un símbolo, pero por otro lado, si nos ponemos en la mentalidad de la época, en pleno periodo anterior a la Pascua, donde ya había habido grandes matanzas, además, ¿no? Sí. Efectuadas por los romanos, bueno, el general Pompeyo arrasó gran parte de Galilea, ¿no? La misma Séforis, donde pudo trabajar José y donde pudo trabajar Jesús, a 4 kilómetros de Nazaret. Y destruyeron el templo. Destruyeron el templo. Pompeyo entró en el Sancta Sanctorum del templo. Claro. Que eso es lo más humillante y lo más desastroso que puede haber para un judío. Exactamente. Hay una cortina, una cortina, 20 metros de cortinaje, donde solo puede entrar el sumo sacerdote, que es la famosa cortina que se rasga cuando Jesús expira. Pues allí Pompeyo entró con sus soldados y saqueó el templo. Y luego, 30 años después de la muerte de Jesús, de nuevo los romanos, esta vez Tito, el emperador, van a saquear el templo. Si ven en Roma, sí, en el foro, en el arco triunfal, pues se ve precisamente los romanos saliendo con el candelabro de los 7 brazos en la mano, provocando claramente a un pueblo que ya han asolado. Sí, esa menorá yo creo que es la representación más antigua que tenemos de ese candelabro y que nos da buena cuenta de que era, junto con el Arca de la Alianza, probablemente los mayores tesoros que albergaba el Templo de Jerusalén. Entonces ya ellos habían tenido muchos conflictos y también es verdad que podían temer que esto acabara en una deriva también política, porque estos hombres, aunque se daban muchos golpes de pecho, al final ellos tenían un estatus muy cómodo. Ellos vivían bien, ordenaban la vida de los judíos, tenían ciertas competencias derivadas de los romanos para lo que eran los delitos religiosos, y entonces ellos no vivían mal. Y ahora, claro, una revolución, como hubiera sido la de los celotes, pues ellos tampoco eran aristócratas, al final no querían ninguna revolución. Dar mucha lata a los romanos, criticar, fastidiar a los romanos, pero siempre hasta aquí, ¿no? Pues ahí tenemos esa escena que en Jesucristo Superstar, que es esa ópera rock que tanto nos gusta a los dos, esa famosa escena que dice Jesús debe morir, ¿no? Esa es la sentencia final, debe morir, hay que apresarlo, y ya pues probablemente comenzaron los contactos con Judas Iscariote a partir de ese miércoles santo, seguramente fue en ese momento, y a partir de entonces pues ya nos queda irnos al jueves, irnos a esa seder de Pesach, que es la cena de Pascua, que tiene lugar en el aposento alto, que bueno, yo creo que también es un episodio lleno de simbolismo, ¿no? y de todo tipo de imágenes que luego han desembocado en lo que sería la base de la Iglesia Católica, ¿no? Es que esa cena es muy importante, es una cena, los judíos no cenaban habitualmente de esta manera, ni cenaban con vino, ni ellos tenían una forma mucho más frugal. Entonces en esta semana de Pascua realmente sí se cenaba, y la cena de Pascua en concreto había que hacerla dentro de Jerusalén. El que era más pudiente tendría su casa allí, el que no conseguía algún local, a Jesús, pues por eso mismo que tenía personas que también eran personas de dinero, le cedieron este local para que él pudiera hacer la cena. Los más humildes cenarían, pues a lo mejor en comunidad o en el Monte de los Olivos, y también puede ser que como no todo el mundo podía cenar el mismo día porque no había sitio, pues la cena se permitiera que se hiciera en 2 días. Sí, esa es una de las teorías interesantes. Es una teoría, porque todo el mundo no tiene un local para... Igual que aquí en Semana Santa no hay ya pisos vacíos, pues allí pues tampoco. Como nuestras comidas de Navidad, ¿no? Que ahora se adelanta las comidas de empresa. Y se celebra la comida de Navidad cuando se puede, pues ellos igual... Las cuestiones de calendario son muy espinosas. Porque es que ya, claro, se van descubriendo cosas como que, por ejemplo, Herodes el Grande, el de la matanza de los niños, murió en el 4 a.C. Luego, si Herodes murió en el 4 a.C., pues Jesús no pudo nacer en el 1. Claro. Pero estos son ajustes de calendario que hay que ir haciendo. Y con el tema de la cena, pues también los judíos tenían normas que nosotros no conocemos. Tenemos una idea del judaísmo ya, lo que llamamos el judaísmo rabínico, que es ya después de la destrucción del templo, muy posterior. No sabemos exactamente ni los procesos judíos, no sabemos cómo era un proceso judío en tiempos de Jesús. Sabemos cómo es un proceso judío después. Y aquí el problema es que hay muchos que quieren, porque aquí todo el mundo muchas veces escribe con un sesgo. Y el sesgo muchas veces es, yo intento aplicar normas de una época a otra. Y claro, eso no vale. Y luego hablamos del proceso romano a Jesús. Yo no puedo aplicar normas de hoy pensando en un sistema garantista que defiende a los presos, a los detenidos, al proceso de Jesús. Yo no puedo decir que el proceso de Jesús es un proceso irregular.
el romano al menos. Es que es el proceso de derecho romano de aquel tiempo. Efectivamente. No le podemos aplicar otra norma. Eso es el presentismo, Aurora. Eso es presentismo, eso es que es presentismo. querer juzgar el pasado desde los ojos del Claro, presente. y por eso hay tanta esta crítica con las cuestiones de calendario y tal. Y sobre la cena, pues la cena es una cena especial, es una cena, es la cena más importante del año judío, se puede decir. Sí. Y tiene un ritual. Tiene un ritual que además es bastante más extenso y más complejo de lo que podríamos imaginar, ¿no? Solemos pensar en la cena básicamente en el pan y el vino. ¿Acaso también hemos mucho el cordero, las hierbas amargas que recuerdan un paso amargo, en cierto modo, por el desierto, ¿no? de esos judíos que huyeron de Egipto? Y la verdad es que es mucho más, porque había cantos de alabanza, había lecturas de los libros de los salmos, existía, por ejemplo, dentro de esas comidas que hemos mencionado, incluso un plato dulce, ¿no? El jarosek, que era un plato que lo que hacía era un poco contrastar ese amargor de esas hierbas, teniendo en cuenta que era una fiesta. Hoy día, por cierto, Aurora, se sigue celebrando la Pascua a la antigua usanza, y es el plato favorito de los niños, ¿no? Sí. Más allá del cordero de las hierbas, pues ese jarosek, que son frutos secos, que lleva dátiles, una pasta, ¿no? Pues es un plato que se sigue, bueno, pues sirviendo no solamente, ojo, en Jerusalén, eso es en el mundo judío, pero a nivel internacional. Y unas normas muy estrictas, por ejemplo, al cordero tenía que ser un cordero puro, tenía que ser un cordero al que no se le hubieran partido los huesos, había que hacer determinada la forma de asarlo. Las 4 copas, ¿no? ¿Cómo es lo de las 4 bendiciones? Eran 4 bendiciones, y concretamente dentro de esas bendiciones, que iban precedidas de diferentes lecturas, como he dicho, diferentes alabanzas, dentro de la llamada tercera bendición es el Kiddush, probablemente donde Jesús instituye la Eucaristía, ¿no? Y ahí sí se diferencia un poco esa Pascua que están ellos celebrando, ahí sí él está su impronta está quedando, ¿no? En esa forma de... Es una celebración judía, es el pero matiz. Él le está dando ese matiz. Es el matiz, un matiz. Y habría mujeres allí, Antonio, ¿verdad? Yo imagino que sí. Machista la cena. No, yo imagino que había eso- mujeres. yo creo que sí, habría mujeres. sí, a ver, no me cabe la menor duda. La comida no creo que fueran ellos los que la hicieran. Bueno, eso es casi seguro que no. Pero aparte se teoriza con que la Virgen María probablemente pudo estar presente, porque María en otras ocasiones acudía a Betania, acudía a Jerusalén. Claro. Podemos entender que tenía familiares, también a partir de los parientes, a partir de Isabel, también sabemos que, bueno, que emparentaban con gente de Jerusalén. Todo esto, como digo, son fuentes de información a partir de evangelios apócrifos, a partir de revelaciones, pero que tienen, yo creo que muchos visos de ser realidad, Porque ¿no? en una familia judía, las mujeres comían en esa cena. Por supuesto que sí, Que no por es- supuesto. que no había- a lo mejor- había momentos en que estaban separados, Claro, las bendiciones las haría él. Claro, efectivamente. Pero allí debió haber mujeres. pero todo esto es simbólico. Evidentemente los 12 apóstoles representan pues el 12, ¿no? Que es un número Sí. que se repite muchísimo en el Antiguo Testamento. Todos remiten en el Nuevo al Antiguo. Tenemos también pues la propia simbología que tú has mencionado del Cordero, ¿no? Que no se podía quebrar esos huesos, lo que va a ocurrir luego en la cruz. O sea, estamos hablando de un símbolo tras otro que muchas veces cuando uno piensa en la literatura neotestamentaria dice, bueno, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Realmente se esforzaron en cumplir esas profecías o luego los escritores, los evangelistas... Rebuscaron. hacia Exactamente, intentaron conectar e hilar. Claro. Sea de una manera o de la otra, realmente me parece fascinante, ¿no? La elaboración de los evangelios es algo fascinante, algo que todavía es difícil indagar cómo se realizaron y que, bueno, pues nos da escenas tan maravillosas como esta de la cena, del Seder de Pesach, y luego posteriormente el traslado a Gesemaní, que yo creo que es uno de los momentos, probablemente el de la agonía, más trascendentales de la pasión de Jesús, ¿no? Sí, porque después de la cena, ellos acuden a Getsemaní, que Getsemaní en realidad es como una parcelita, ¿no? Y tendrá hasta una vivienda allí, posiblemente. Sí, sí, un claro, chalecito claro, con, sí. con su huerto, y allí se produce esa escena en la que Jesús suda sangre. Mientras está orando, los discípulos se duermen, él les regaña pues, 3 veces se quedan dormidos, que el número 3 también tiene su aquel, y en ese momento de angustia, en una lamentación, porque esa es una oración, yo no puedo evitar acordarme de Camilo VI, de la Jesucristo Superstar, Qué gran tema. de ese tema Getsemaní, y entonces en ese momento que él está haciendo una oración que es un lamento, que es una forma de rezar que tienen los judíos también, una forma como, ¿no?, casi musical y Totalmente. pues ahí se produce este fenómeno, ¿cómo se llama? Hematidrosis. Hematidrosis. Es provocado seguramente por un estrés
extremo. Sí, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados que antes de una batalla pues pasaban la noche pensando, dan de vuelta al coco, sufrían de hematidrosis y de otras muchas afecciones que probablemente tuvo que sufrir Jesús. También se nos habla de personajes como María Antonieta, ¿no? Antes de ir a la guillotina. Ha habido muchos personajes que han sufrido este tipo de episodios. Es algo que desde el punto de vista de la medicina yo abordo en el libro y está demostrado que puede existir. Es sudar sangre. Ojo, no estoy hablando de chorros de sangre, sino que se le abren algunos capilares, ¿no? Y efectivamente una persona en situación de estrés puede ocurrir, ¿no? Los vasos se dilatan, en los ojos. Bueno, esto es una cosa bastante más habitual de lo que pudiéramos pensar, ¿no? No obstante, es una escena muy interesante, una escena que además está escrita en clave simbólica, porque no olvidemos que incluso se nos dicen las palabras que pronuncia Jesús, que supuestamente está solo, ¿no? Porque los apóstoles o bien están dormidos o él está apartado. Se nos habla de la presencia de un ángel. No sabemos si fue un ángel desde el punto de vista físico, tangible, o fue un ángel desde el punto de vista espiritual, pero ese momento que nos lleva de nuevo a Camilo VI, aparta de mí ese cáliz, ¿no? Sí. Yo creo que... de morir, ¿no era? ¿Cómo es? Efectivamente. Si he de morir. Sí. Claro, pero de nuevo es un pasaje que si lo miramos desde otro punto de vista puede tener un punto negativo, porque Jesús está en ese momento dudando. Jesús está dudando, Jesús está diciendo, no hay más remedio que pasar por esto, no tengo otra vía, tengo que hacerlo. Y es un pasaje que si se incluye muestra unas dudas de un hombre un hombre que tiene la visión clara de lo que viene y que es normal que se sienta en ese momento. Es que esa es la clave. Efectivamente, frustrado, con miedo, claro. Porque seguramente en ese momento se le pasa por la cabeza pues todos los horrores a los que se va a enfrentar. Claro. Esto no era necesario que te tuviera el don de la profecía, porque tú muy bien sabes, Aurora, que en el mundo romano y en el mundo fenicio y en el mundo macedonio la crucifixión era conocida. Claro, y en el peor de los casos lo que le esperaba era una lapidación. Eso era lo peor. En el mejor de los casos. De los casos que él ya intuye que lo van a encausar, viene una lapidación, que es una muerte que tampoco es que sea dulce. Ahora, claro, si ya pasamos al martirio de la crucifixión, es de lo peor y él lo anticipa. Entonces, esa anticipación en Getsemaní, pues claro que le hace sudar sangre. Y luego, el papel de los apóstoles, pues sí, también, pues personas sencillas que han bebido vino, que están cansados, que están allí de noche en un chalecito agradable. Después de una fiesta. A la sombra de los olivos, y claro que se duermen. ¿Cómo no? Claro. Y a partir de aquí, pues ya se precipita todo. Y entonces viene lo que a mí me gusta llamar la pasión jurídica. Porque a partir de ahora ya entramos en un momento donde efectivamente todos los pasos que se van dando es en busca de una condena. Así es. Y tenemos un arresto que a mí me parece increíble porque de nuevo se vuelven a cumplir las escrituras del Antiguo Testamento. Se habla de que se unirán los gobernantes contra el ungido. A mí esa frase me encanta. Es una frase que aparece en los Salmos. Y al decir que se unen quiere decir que no es casual que Juan nos hable de que allí están los soldados levíticos, allí están los soldados del Sanedrín, y allí hay un tribuno con una cohorte romana. He aquí el dato que aporta Juan, que no tenemos en el resto de evangelistas. Ese dato es muy polémico, porque cohorte es un término militar romano que implica muchos efectivos. Entonces parece muy desproporcionado que en una parcelita donde hay un hombre pacífico con 3 que están allí traspuestos, entre 100 romanos. En este caso 600, porque la unidad de legión de una cohorte era prácticamente la que estaba protegiendo toda Jerusalén. Entonces la explicación que podemos dar es, vamos a ver, pero es que fuera de esa parcela está el Monte de los Olivos. Y eso es una explanada donde hay miles de criaturas acampadas, que además el que está acampado allí es porque no tiene otro sitio, luego son gente que también está incómoda, que también pues, puede estar alborotando. Entonces los romanos están realmente haciendo funciones de orden público. Ahora, si los romanos ven... yo es que pienso en romanos, yo me imagino, los romanos ven que llegan allí unos señores con unos palos, unas antorchas, que preguntan por un nazareno, que entran a saco en una propiedad privada. Una turba, es que la palabra es turba. Que entran en una propiedad privada a saco, entonces los romanos dirán, ¿esto qué es? Por eso en el paso del prendimiento de los panaderos, por ejemplo, en el paso del beso de Judas, o sea, si en ese momento, claro que es lógico que haya algún romano, siempre fijaros que los romanos en estos pasos, en estos misterios, están siempre muy fríos como a la expectativa. Ellos no toman ningún... ¿no? Los que están con las cuerdas, el de la antorcha, eso están todos en acción. Los romanos están ahí a verlas venir. Así era. Pero esos romanos no están deteniendo a Jesús. ¿Por qué? Porque si esos romanos detienen a Jesús, se lo llevan con Pilato.
Porque Pilato es su jefe, es quien los mandaría a ellos. Y es que tú lo has explicado muy bien cuando has comentado lo de que estaban a la expectativa y vigilantes, ya que normalmente había colaboración. Cuando había altercados dentro del mundo judío, los romanos podían acudir. Incluso los judíos podían pedir la colaboración de los romanos para, en este caso, efectivamente, en torno a unas masas tan ingentes como las que había en el Monte de los Olivos, pudieran actuar, ¿no? Es una noche muy complicada, estamos en vísperas de una fiesta, se quiso resolver todo un poco por la vía rápida. Yo creo que esa es la razón, Aurora, de que Judas Iscariote dé ese beso, ¿no? Porque hay miles de teorías de que desde que si Jesús tenía hermanos que se parecían a él, de que estaba todo muy oscuro, era difícil de reconocer. Quizá esa es la razón. Evidentemente hay una clave simbólica detrás del beso, ¿no? Lo que simbolizaba el beso dentro del mundo judío también, ¿no? El beso también era un saludo. Claro, efectivamente, era un saludo. Entonces ha habido muchas especulaciones en torno a ese beso, pero yo prefiero inclinarme por el hecho de significarlo dentro de toda esa masa humana que había en ese momento, quizás un poquito reservada en el huerto de Getsemaní, pero bueno, ahí se nos cita incluso a un señor que se queda desnudo, ¿no? En el Evangelio de Marcos, algo que puede parecer surrealista, que tiran de la sábana a los romanos y lo dejan desnudo, los romanos o los propios judíos, ¿no? Porque tampoco se especifica. Y es una escena que de nuevo nos lleva a lo simbólico, ¿no? Nos lleva, pues, quizás a esa nueva alianza que tú has comentado antes, ¿no? Esa renovación de la ley. Es un personaje joven. Algunos dicen que pudiera ser Juan Marcos, que era un jovencito, que era probablemente el hijo del propietario del cenáculo, del aposento alto donde celebraron un chico joven que está allí medio dormido, que está en paños menores, porque no desnudo, está con una especie de túnica que es como su ropita la ropa interior. Tapa con una manta y empieza allí a venir los romanos, los judíos, la turba. Y entonces él se asusta, ve que prenden a Jesús y sale pitando medio cuero, y entonces no salen todos los evangelios, pero es que es una sí. Y yo digo, ¿quién va a meter algo? ¿Quién se va a inventar eso? No tiene ningún sentido inventárselo. ¿Cómo te vas a inventar eso? De hecho, eso es que pasaría, alguien lo vería y diría, mira ese chaval ahí desnudo corriendo. Bueno, Javier Alonso lo llamó el primer stripper de la historia. A mí me parece una frase muy divertida, yo la he incluido en el libro, pero yo explico un poco que dentro de la vestimenta judía de la época, bueno, era habitual que la gente de cierto rango y sobre todo en momentos de calor pudiera estar en ropa interior, pero igual que hacemos hoy día, ¿no? Un camisoncito, exactamente, vamos, era una túnica corta que llegaba por lo general a la mitad de pierna y probablemente pues esa era la desnudez, ¿no? Yo no me imagino un señor en cuero, porque que así lo representa el mundo del arte, ¿eh? Yo he visto cuadros en los cuales aparece... Lo habrían detenido también. Sí, probablemente. El caso es que allí se produce una estampida de los seguidores de Jesús. Eso no lo debemos olvidar también. Es verdad que Jesús dice, llevadme a mí, a estos dejarlos que se vayan, pero que los apóstoles se lo toman al pie de la letra, que salen huyendo, ¿eh? Salen huyendo. Y solo Pedro, un poco a escondidas, va siguiendo esa comitiva de la detención para ver a dónde llevan a su maestro y qué va a pasar con él. Y de nuevo se cumple la profecía, ¿no? Porque las ovejas se dispersarán, es lo que nos dice el Antiguo Testamento, la profecía, y el pastor, en este caso, cuando es detenido, pues las ovejas lo que hacen es correr, ¿no? Y no volvemos a ver a los apóstoles hasta que Jesús resucita. ¿Y quién toma ahí el protagonismo de seguir a Jesús? Las mujeres. Exactamente. Hasta ahora hemos hablado muy poquito de las mujeres, pero es que a partir de ahora todas esas ovejas han salido zumbando, pero las mujeres, las Marías, María Cleofás, María Salomé, María Magdalena, ¿por qué no Marta? También. ¿Por qué no Marta? Si o María, la hermana de Marta. Y María, su hermana. Esas mujeres y María, su madre, están al pie de la cruz, están posiblemente a las afueras del Palacio del Pretorio, puede que estén en la Vía Dolorosa, desde luego, y luego están en el traslado al sepulcro, y son las que presencian, las mujeres presencian la resurrección en los evangelios. Entonces, en un mundo efectivamente machista, como es el mundo judío, los 4 evangelistas acaban coincidiendo en que las que se llevaron ese premio de la resurrección fueron las mujeres. Las que no lo abandonaron. Las que no salieron corriendo. Entonces, esto también hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Además no es casual tampoco, hemos hablado de la situación en la que se encontraba la mujer, que como tú bien sabes, en el mundo jurídico su testimonio no era válido. No podían hablar dicen, ¿por qué nadie defendió a Jesús? Sus discípulos habían salido huyendo y las mujeres no podían hablar en el juicio, no era un testimonio válido. Y luego el mismo Jesús, en el juicio judío del que ahora hablamos, sí parece que él se defiende, o al menos él deja claro su posición, y en el juicio con Pilato, pues ya según qué evangelio leamos, Jesús participa más, pero tampoco hace una defensa como habría hecho cualquier persona de su nivel intelectual para salir libre de allí, porque él sabe cuál es su destino. Y en el momento
en ese paréntesis ante Herodes, Jesús ni abre la boca, porque es que Herodes no merece ni que Jesús abra la boca. Aquí decimos Jesús en el desprecio de Herodes, pero yo que le cambio la preposición, es Jesús en el desprecio a Herodes. Sí. Porque él allí no se digna a hablar. Hay que entender también quién era ese Herodes, porque Claro, era Herodes un sátrapa, Antipa, era un tirano. auténtico tirano y además hijo de un personaje que no era ni siquiera judío. Claro. No olvidemos que Herodes el Grande, que se llamaba así por su El que mandó la función matanza de los niños, claro. Efectivamente, la función, aparte de esa matanza, aparte de ser un señor que mandó matar a toda su familia, ¿no? A mujer, a hijo, a hermano. Bueno, era una persona que sufría de manera persecutoria, Sí. pero es que tiene unos hijos que todavía son peores que él, ¿no? Porque encima no tienen ninguna dignidad. Y Antipas, que se reparten en esa tetrarquía, ¿no? Se Sí. reparten los territorios, pues era el que le había correspondido Galilea, y bueno, y era un personaje sin ningún tipo de valores, ni ética ninguna. Y además era un vendido a los romanos. Así es, sí. Y el tío que tenía línea directa con el emperador, porque él se había formado en Roma, era como los hijos de los príncipes que los mandan a estudiar al extranjero. Pues los hijos de Herodes el Grande eran niños muy mimados y un tanto romanizados y criados en Roma. Y tenían contacto con la familia imperial. Y entonces Herodes era un chivato. Herodes, cada vez que podía, daba parte a Tiberio, al emperador, de lo que estaba ocurriendo. Su padre ya había Su padre. llamado Fortaleza Antonia precisamente a ese lugar de guarnición romana en homenaje a Marco Antonio. Como tú bien has dicho, era un pelota de los la romanos. capital, Tiberiades. Efectivamente. Es ¿no? el siempre barriendo. Lo cual era un error, porque tú sabes que normalmente los emperadores se divinizaban una vez muertos, y aquí se le dedica, pues, por ejemplo, el teatro de Cesarea Marítima se va a dedicar a un emperador vivo, lo cual era una auténtica barbaridad, pero eso lo hace el propio Pilato, que también era También pelota. Pilato era muy pelota, también hay que decirlo. Y gran parte de lo que le pasó a Pilato y las decisiones que tomó, las tomó por agradar al emperador. Porque él no concebía que los judíos no se quisieran romanizar y toda su afán era traer lo que era el imperio romano a Judea e intentar, como en otras provincias, romanizar a esta gente. Pero antes que Pilato, efectivamente, estamos en el prendimiento. Y ahí viene esa escena que decimos que la monja Ana Catarina Emery describe de ese traslado, que ya es un traslado muy penoso, cuando se cruza por el torrente Cedrón, Sí. y ahí ya sufre Jesús todo tipo de maltrato. Sí, bueno, en la película se ve exactamente lo que ella explica en sus revelaciones, ¿no? Cómo incluso cae del puente Lo hacia tiran, abajo, lo varios tiran del metros, lo puente hacia tiran, abajo. queda sujeto por unas cadenas. Bueno, es una escena brutal que en la película cualquiera que la vea dice, este es el punto gore que Mel Gibson le ha echado a la película. En absoluto, si leéis las revelaciones que yo os recomiendo, la amarga pasión de Cristo es incluso peor que lo que se ve en la película, ¿no? Puñetazos, golpes de todo tipo. Caída, descalzo, Sí, sí. un terreno abrupto. Entonces Jesús llega ya al primer juicio, que es el judío, en muy malas condiciones. En muy malas condiciones. Muy solo, Sí. y en muy malas condiciones. Y allí, pues el proceso este judío, el proceso judío se debía celebrar en el Sanedrín, o en el templo al menos, ¿no? En un sitio oficial. Aquí es verdad que es bastante anómalo que lo lleven a casa del sumo sacerdote, y todavía peor, ni siquiera del sumo sacerdote actual, sino del emérito, vamos a decirlo claramente, que era el suegro de... El suegro, de Caifás. Anás, efectivamente. Estamos aquí en este primer interrogatorio de Anás, en los misterios, sería el misterio de San Lorenzo, de la bofetada de San Lorenzo, y esto es como un previo, porque es una hora muy intempestiva. Eso, ¿eh? Claro. Se calcula que era en torno a las 2, 3 de la madrugada. Tiene que existir un quórum necesario para poder celebrar un juicio formal dentro de lo que era el Sanedrín, ¿no? Pero claro, por eso quizás los estudiosos, como tú sabes, Aurora, dicen que fue algo informal. Por lo menos estas primeras indagaciones, ¿no? Estas indagaciones, estas preguntas interrogantes que hace Anás. Tenemos el episodio de Malco, el episodio de la bofetada. Bueno, hay una serie de episodios que, por cierto, todos ocurren en poco tiempo y en lugares muy cercanos. Si veis la geografía actual de Jerusalén, de la ciudad vieja, pues estas casas estaban, la de Anás y Caifás, en apenas una distancia de 200-300 metros, ¿no? Todo estaba relativamente cerca, pero tú bien has dicho que ya Jesús llega muy perjudicado, ¿no? Desde el punto de vista físico, ¿no? Y aún así él mantiene una coherencia en el interrogatorio, y él asume las acusaciones, porque él dice, eres el Hijo de Dios. Lo que pasa es que según el Evangelio que leamos, cuando le preguntan, ¿eres hijo de Dios?, en algunos dice, lo soy. Sí, como es el de Marcos. En otros dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces, según, pero al final es un reconocimiento. Y bueno, y ahí hay algún desplante incluso de Jesús al sumo sacerdote, que es de donde proviene esta supuesta bofetada, porque, claro, es una falta de respeto. Y ahí se va tejiendo ya esas acusaciones que se van a plasmar ya
delante de Caifás porque es el sumo sacerdote en Sí. ejercicio, no el anterior. Y claro, ahí hay testigos falsos, hay ausencia de abogado para Jesús, en fin, ahí hay una manipulación de muchas de las cosas que él ha dicho, de las cosas que ha dicho antes, que hemos comentado antes, de esos mensajes que él ha ido dando. Y ahí ya el veredicto es que este hombre es un blasfemo. Y entonces aquí la duda es, bueno, los romanos han permitido a los judíos que a los blasfemos le arrojen piedras. Se entiende que no deberían matar a nadie a pedradas, pero los romanos hacen la vista gorda. Asumen que tú puedas castigar a tu pueblo por cuestiones religiosas, pero si queremos imponer la pena de muerte formalmente, eso los judíos no lo pueden hacer. Pero ellos no optan por la lapidación. No. Ni la suave, ni la media, ni la extensa. Pese a que un siglo antes habían crucificado incluso. Y habían crucificado. En la dinastía Asmonea, Alejandro Janeo había crucificado 800 fariseos. Con lo cual esto desmitifica esa idea de que solo crucificaban los romanos. No Alejandro Magno, que también, ni Darío I. Los propios judíos habían crucificado. Pero como bien ha explicado Aurora, estamos ya en el siglo I, en un momento en el que esa blasfemia es condenada, bueno, esa y otros condenan, la ejecución en este caso es la lapidación. Y hay un asunto, cuando los judíos cuelgan a alguien, la pena de suspensión es una pena muy infamante. Cuando colgaban a alguien de un árbol, digo antes de la invasión romana, porque es como que el muerto ni siquiera toque con sus pies la tierra. Así es. Es como una muerte para alguien que tú expulsas de la comunidad. O sea, un buen judío ha podido pecar y entonces lo lapidamos. Pero es que si lo colgamos de un árbol, es que directamente como que le estamos quitando el título de judío. Ese es el Infelix Signum, que es una de las representaciones menos habituales en el mundo del arte. Solemos hablar de la cruz inmisa, normalmente La cruz con dos palos. Con los dos palos, con el travesaño, el stipes y el patibulum. Pero es que ese Infelix Signum fue el principio, como tú bien has dicho. Era un árbol, y posteriormente evolucionó al stipes, que era únicamente el palo vertical, ¿no? Ya después, pues en el caso de Jesús, es una época que evoluciona ese método de tortura en lo que es la cruz inmisa, que es la que utilizamos en el arte cristiano. Y ellos, como quieren una pena de muerte y además quieren que sea este tipo de pena de muerte, ya no hay más remedio que ir a ver a la autoridad romana. Eso es. Y hasta ahora no ha aparecido Poncio Pilato para nada. Entonces hay muchos autores que intentan decir que Pilato había dado la orden de detención, que Pilato estaba de acuerdo con los judíos, pero eso es que no hay pruebas para que sostengan eso. Porque es que si no, el proceso este judío que acabamos de ver, de Anás y Caifás, no habría sido necesario. Si Pilato quería detener a este hombre, como había detenido a Barrabás, a tanta gente, él manda a su hombre y se lo llevan directamente. Exactamente. Entonces aquí ya sí entramos en este punto en el que pasamos al palacio de Pilato y todo, como él dice, nos movemos en una zona que es de Jerusalén, del centro, la zona noble. Son distancias... Sí, donde estaba el Cardo Máximo, una zona... ¿Distancias de cuánto? De apenas 800 metros, claro, podríamos hablar, entre probablemente el pretorio, la casa de Caifás. Hoy día se recuerda la iglesia de San Pedro en Gallicantu, porque hay que decir que allí cantó el gallo, la escena de las negaciones de Pedro, sí, de ahí que se le recuerda de ese modo, ¿no? Hoy se conservan, por cierto, las escaleras del siglo I de la casa de Caifás. También se conserva la prisión donde Jesús pasó, según la tradición, las últimas horas antes de pasar a ser juzgado por Pilato. Claro, yo tuve la suerte de estar allí. A Pilato no le pueden llevar un detenido tampoco a las 3 de la mañana. Efectivamente. Entonces esperan mínimamente a que esté próximo a la amanecida. Y entonces creo que tú has dicho que era como una especie de pozo en el suelo. Sí, era como una cisterna en la cual, bueno, pues seguramente al estar en una casa residencial, una casa que por la arqueología moderna sabemos que era de una persona preeminente, después se encontraron cerca el osario de la familia de los Caifás, que no eran uno solo, eran varios, claro. Pues esto da lugar a pensar que era una prisión, efectivamente, ¿no? Hoy día es un lugar muy emocionante, ¿eh? Hemos mencionado Legosum de Marco. Y bueno, pues los que somos hermanos de San Gonzalo, claro. Pues el estar allí, poder bajar a esa prisión y poder leer allí las escrituras y decir ese Gosum, pues la verdad es que fue emocionante, ¿no? Oye, y una pregunta así, un KitKat. ¿Tú en Jesucristo Superstar, tú qué hiciste? ¿De los malos, Antonio? Yo hice de los malos siempre, ¿eh? Sí. Porque hice hasta tres versiones. Primero empecé haciendo de un miembro del Sanedrín, después interpreté al jefe de la Guardia Judía, hice de Poncio Pilato. No me digas. Sí. Y quizás el único personaje que yo no lo llamaría malo del todo, pero que tiene una doble vida, es Simón Celote, que ese lo hice en directo. Llegué a cantar la canción de Simón Celote, que es una de las canciones más punteras del musical, ¿no? Claro. Para que vean. Bueno, pues
Antonio ha conocido la casa de Caifás. He conocido la El que casa es de de la Caifás. hermandad de San De San Gonzalo, sí, fue un momento muy emocionante. Y bueno, pues después de la casa de Caifás, efectivamente nos vamos a un pretorio que todavía, Aurora, no se sabe exactamente si estaba donde hoy nos dice la tradición, donde comenzaría el Vía Crucis, que es muy próxima a la Fortaleza Antonia, o si en este caso estaría, donde yo abogo en mi libro, en el Palacio de Herodes. Yo creo que es lo suyo. A ver, cuando una fuerza ocupadora necesita un lugar de prestigio para dejar bien claro quién es el que manda, lo suyo es ocupar el palacio del anterior, de una figura tan prominente. Y entonces la Torre Antonia, pues eso es una fortificación militar, pero allí no parece que el Pilato no va solo a Jerusalén, Pilato lleva un séquito, Claro. Pilato lleva mucha gente. Pilato lleva, puede que lleve, por supuesto, a su mujer, puede que lleve a sus criados, a personas que le ayudan, intérpretes, asistentes, cocineros, su guardia. Entonces, en esa torre militar no. No tiene sentido. Lo suyo es estar en un palacio. Eso es. Y ese palacio, que era el que había sido de Herodes, pues hay quien dice incluso que el propio Herodes, el Herodes actual, cuando acudía a Jerusalén, como el palacio era tan grande, en algún ala de ese palacio tuviera alguna dependencia, como un acogimiento ahí medio diplomático, o no, o a lo mejor Pilato tenía otro palacio en la ciudad, pero es que no hay restos de esto, no hay nada. No hay restos. No hay nada. Entonces hay cosas curiosas, hay cosas como que, ¿a qué hora le llevan a Pilato a Jesús? Es una hora muy intempestiva, y eso que los romanos madrugan, ¿eh? Que los romanos a las 5 o 6 de la mañana, para aprovechar la luz solar, están acostumbrados a hacer su primer desayuno. Pero es que le llevan a un reo detenido el día que va a ser la Pascua, con una violencia inusitada, y pidiendo prácticamente nada más llegar y acusarlo la cruz. Sí. O sea, le piden que Pilato juzgaba todos los días a muchas personas. Pero es que esto es como un domingo. Es que, y una condena de muerte de esta manera, a estas horas de la mañana. O sea, Pilato, yo creo que ya desde primera hora vio que aquel juicio no era normal y que aquello no iba a salir bien. Sí, y que además iba a ser por la vía rápida, por lo que tú bien has comentado, los horarios. y porque los horarios, sobre todo, solo estando allí es cuando tú entiendes la función del sábado. El sábado podemos hablar de él, podemos debatir, pero yo tuve que ir a Jerusalén para entender cómo una persona judía ortodoxa me miraba a la tarde antes, justo horas antes de que anocheciera, y el hecho de que nos rozáramos ya hubiera supuesto un acto de impureza. Eso antes del sábado para ellos es terrible, ¿no? Claro. Entonces tienes que ir allí para entenderlo. Ahora es cuando yo puedo dar fe de que en este caso se intentó juzgar a Jesús de la manera más rápida posible y quitárselo de encima, claro, porque era un problema. Y no es solo el sábado, es que es también la semana de Pascua. También. Donde hay varias cenas, donde cada cena ellos tienen que ir puros. Bueno, la primera, yo creo, molestia que le causan a Pilato, que es un hombre orgulloso, poco sensible con los judíos, un militar, un hombre que está tenso, porque es que tiene una situación allí que tiene casi 1 millón de personas en una ratonera, y que allí puede pasar cualquier cosa con las connotaciones políticas y religiosas. Es que le dicen que ellos van con un señor detenido, con un hombre detenido, pero que ellos no entran al palacio, porque el palacio es un sitio impuro y que ellos no pueden entrar. Y entonces obligan a todo un magistrado romano a salir al patio de la casa, ¿se puede decir? A salir al patio allí a primera hora de la mañana, porque estos dicen que ellos no traspasan ese umbral. Como Jesús obviamente es el detenido y no vale nada en ese momento, no vale nada, pues entonces Jesús sí entra al palacio, y muchos interrogatorios de Jesús y Pilatos son dentro del palacio. Pero cuando Pilato quiere hablar con los acusadores tiene que salir afuera. Entonces esto es muy teatral. En el Evangelio de Juan es muy teatral. Entrada, salida, hablas con Jesús, vuelve. Los judíos insisten. Los que eran unos cuantos acusadores, parece que aquello va creciendo. Ya va saliendo el sol, ya cada vez más gente. ¿Qué pasa aquí? ¿A quién han traído? Uy, la cruz, el morbo de que va a haber una crucifixión. Y entonces al final Pilato tiene esa primera molestia de celebrar un juicio prácticamente al aire libre, entrando y saliendo. Y luego a él no le convence, desde el primer momento, él ve que son un asunto de judíos, no romanos. Y él va con su mentalidad romana, con su derecho romano en la cabeza y con su idea de él, yo hago un juicio, pero aquí ¿qué acusación hay? Claro, porque la blasfemia dentro del mundo romano no tenía ningún significado. Hombre, la blasfemia romana que importa es si tú atacas a Júpiter, a Marte, a las vestales, o si tú al emperador que ha fallecido, que es un dios, pues tú arrastras una imagen de Julio César. Esa es la blasfemia que él puede juzgar. Claro. Pero una blasfemia judía le dice, pues resolvedlo vosotros por vuestras leyes, llevároslo y lo juzgáis. No, es que nosotros queremos la cruz. ¿Cómo que la cruz? ¿Pero qué ha hecho? Y entonces ahí Pilato empieza un interrogatorio. Y sobre el proceso de Jesús, que no nos podemos extender,
El proceso de Jesús a mí me trajo disgusto cuando yo dije que era un proceso ajustado al derecho romano. ¿Por qué? Porque en las provincias el derecho romano no es el mismo que en Roma capital. Allí están a miles de kilómetros. Allí está solo el gobernador, tiene un poder enorme. El procedimiento es en una sola fase, es un procedimiento abreviado. La cognitio La extraordine. cognitio extraordine. Y él es un hombre que es juez y parte. Él recibe las acusaciones, interroga, hace lo que es la serie una instrucción y luego dicta la sentencia y valora la sentencia, juez y parte, absolutamente. Pero muchos pueblos... Y en las provincias solía ser así, como tú bien has dicho. En las provincias era así. Hombre, es que si tienes que llamar a testigo en un mundo tan salvaje como ese... Pero sí él puede llamar a testigo. Pilato puede hacer el juicio, él tiene que seguir unos pasos, que son muy básicos. Hay una acusación, unos acusadores. Ahora yo hago una instrucción. Pido una declaración al reo, pido unos testigos y si hay alguien que quiera abogar por esta persona. Valoro todo lo que tengo y dicto sentencia. Y entonces Pilato eso lo hace. Por eso el juicio de Jesús. Ahora, aquí viene el matiz. Legítimo. Legítimo en ese concepto filosófico de la legitimidad, pues no lo es. No, es un juicio que no es justo, pero sí es legal. Lo legal y lo legítimo, es que hay muchos matices ahí. Eso es casi filosofía del derecho. Totalmente. Y luego, si Pilato, fíjense si tiene interés Pilato en dar una solución a este juicio, que él puede pedir consejo a quien quiera. El gobernador tiene un concilium, que son un grupo de personas que lo acompañan. Pues él pide, él posiblemente, eso no lo sabemos, pero pidió traductores, pidió un detalle de lo que ocurría allí, debió pedir algún tipo de consejo, pero a quien él le fue a pedir un cierto consejo es a Herodes, porque él mandó a Jesús con Herodes. Seguramente para ganar tiempo también. Para ganar tiempo. Para tener un refrendo, para entender mejor qué pasaba allí. Sí. Para ganarse un poco a Herodes, porque ya digo que Herodes era un tipo muy cercano al emperador y no le venía mal, que se llevaban regular, decirle, mira, tengo un gesto contigo. Dale su parcelita de poder, ¿no? Exacto. Tengo aquí a un Galileo que este es de los tuyos. Pues anda, a ver qué hacemos con este. Pero claro, ese paréntesis no es, como yo escuchaba una vez, que Herodes dicta sentencia. No, Herodes no dicta sentencia. Herodes es una prueba más para ver qué ha hecho este hombre. Y entonces, Herodes, ¿qué hace? Intenta que Jesús le muestre algún prodigio, algún milagro. Jesús se niega, ya digo que es el desprecio de Jesús a Herodes, porque Herodes no merece ni que Jesús abra la boca. Y Herodes le pone una vestidura blanca, refulgente, que hay quien dice que es el color que se le pone a los dementes, pero también el blanco es el color de los reyes. Entonces, una forma de decir, menudo rey tenéis aquí. En estas condiciones que me lo traéis, anda, y le pone una vestidura resplandeciente, lujosa, que por eso el paso del misterio de amargura, correctísimamente, va Jesús vestido de blanco, y en el misterio del polígono San Pablo, pues hay un sayón que tiene la túnica blanca en la mano. Si lo veis el lunes santo, eso no es un sudario, eso es la túnica blanca que ya le van a poner a Jesús, ¿no? Porque el misterio de San Pablo va justo antes de lo que pasa en el de amargura. Y entonces Herodes lo devuelve a Jesús para atrás, porque Jesús no hace allí prodigios, ni hace magia, ni hace nada de lo que le espera, ¿no? Y allí pasamos de nuevo a Poncio Pilato. ¿Y cómo acaba el juicio de Pilato? Pues Pilato duda tantas veces. Pilato duda e intenta un indulto, pero el indulto le sale mal, porque el pueblo, sorpresivamente para él, prefiere indultar a un criminal que ha causado daños a los propios judíos, ¿eh? Porque este hombre... Sí. Seguramente sería un celote o al menos de una secta violenta, claro. Barrabás, que también tiene un nombre simbólico, sí. También tiene su historia. También se ha relacionado de manera, bueno, pues yo diría que casi surrealista, ¿no? Con el propio Jesús, como que fuera un desdoble del propio Jesús. Porque parece que se llamaba Jesús Barrabás, ¿no? Exactamente. Pero Jesús, que es un nombre común, ¿no? Efectivamente, igual que Judas, ¿no? Claro, había muchos Judas. José, muchos Judas, muchos Jesús. Claro. Sí. Y entonces, pues... en este momento Pilato le fracasa en ese intento del indulto, el indulto pascual, que es algo que los romanos hacían de vez en cuando, porque no todo iba a ser imponerse al pueblo. Después dice, bueno, pues yo le voy a dar un escarmiento, lo voy a sentenciar a los latigazos. Los latigazos que le dan a Jesús, mi visión es que es una sentencia, ya, hay una sentencia a la flagelación. Lo que pasa es que en el Evangelio de Juan, creo que es, los latigazos van detrás de la sentencia a la cruz. Y ahí sí es verdad que tenemos un punto de conflicto, pero
Claro, ¿hasta qué punto? ¿Cuándo fueron los latigazos? Es cierto que el Evangelio de Juan es muy tardío, Claro. se estima en torno al año 80-90 después de Cristo, y además es curioso, yo creo que las casualidades no existen, Aurora, que es probablemente el Evangelio más cercano al mundo romano. Claro. Entonces hay una intencionalidad de introducir a ese tribuno que hemos mencionado antes, a esa cohorte. Son como guiños al mundo romano, que por otro lado pues ya estaba un poco entrando esa religión cristiana dentro Claro. de ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay muchísimas teorías en torno a eso. Pero es que es una flagelación muy dura. Muy dura, muy dura. Porque los judíos solo podían dar, decían, menos de 40 latigazos. En Jesucristo Superstar, la escena de los Sí, latigazos, sí. ¿cómo es? Bueno, supera con mucho en la escena de... a ver, eran en torno a 39 dentro de lo establecido, pero en Jesucristo Superstar llegan a 100. Y si asistimos ya a explicaciones como las de la Sábana Santa, bueno, pues son incontables, ¿no? Claro, los entonces, golpes. Si los latigazos son una pena accesoria a la cruz, ¿por qué tanta violencia? Porque con esa cantidad de latigazos, sin ningún tipo de límite, has podido matar a esta persona y es que no llega a la cruz. Sí, de hecho, tenían que ser profesionales los verdugos porque Claro. de no haber sido de esa manera, Jesús no hubiera llegado al Gólgota, está claro. Y entonces parece que puede ser una primera sentencia porque es muy extrema. Era Sí. un escarmiento muy grande. Pero también Jesús, después o sea, los judíos después de este escarmiento siguen pidiendo la cruz. Y entonces Pilato, cuando Pilato ya sus dudas, esos interrogatorios con Jesús casi metafísicos, esa pregunta tan bonita de ¿y qué es la verdad? Cuando Pilato lleva a Jesús dentro, a la intimidad, al silencio del palacio, donde no van a entrar esos acusadores, y habla con él y le dice, mi reino no es de este mundo, ¿y dónde está tu ejército? No, es que yo no vengo a esto. Y Pilato no lo entiende, a Pilato esto le supera. Totalmente. Y cuando ya escucha decir que es hijo de Dios, ya Pilato decía en los evangelios que se descompone, porque los romanos son muy supersticiosos. Y entonces hablar de que él tiene delante a alguien que puede tener una naturaleza medio divina, o que puede estar compitiendo con el emperador, que también es hijo de Dios, porque el emperador anterior está divinizado. Eso, el tema ya de la divinidad, mezclado con la posible vertiente mesiánica. Y si le añadimos lo onírico, porque Claudia Prócula bueno. le echa otro ingrediente que todavía complica más el cóctel, ¿no? Claro, El mundo de lo onírico, como tú sabes, en el mundo romano se tenía muy en cuenta. Claro. De hecho, eran asuntos de Estado, ¿no? La Sí. persona que soñaba algo relacionado con el Estado tenía la obligación de transmitirlo. De ahí que el personaje de Claudia Prócula no sea casual. No es casual, es que incluso un sueño podía ser una prueba en un juicio. Es que ustedes pensad que allí los romanos no tenían, como nosotros, tantos medios de prueba. Las pruebas eran o testificales, si aparecía algún documento, y a veces los juramentos, jurabas por los dioses y esto te servía de prueba en el juicio, o el sueño, he soñado tal cosa. Es que a Julio César parece que su pareja lo advirtió de que no Sí. fuera ese día a la curia porque venía algo malo. Los idus de marzo se soñaron, Los hitos de efectivamente. marzo se soñaron. Entonces que la mujer, el sueño de la mujer de Pilato, que hace llegar a Pilato, no sabemos cómo le hace llegar ese mensaje. Difícil que ella interrumpiera un juicio. Una mujer, la primera dama allí de Jerusalén, no interviene en un juicio, pero puede hacerle llegar algún tipo de mensaje a través de alguna persona. He soñado con este hombre y es justo. Y he sufrido esta noche. O sea, he tenido un mal sueño, una agitación. A ver ¿qué vas a hacer? De nuevo hay que acudir ¿Qué vas a a Ana hacer? Catalina Emery, que le da un protagonismo excepcional a Sí. Claudia Prócula, ¿no? Sobre todo cuando entrega esas telas, esos lienzos Qué a la bonita madre de escena. Jesús, ¿no? Para que recoja la sangre. La sangre que ha quedado de Jesús en el patio de la soldadesca allí, después de los latigazos, Claudia lleva unas toallas, imagínense, unas toallas maravillosas, blancas, impolutas, para que Magdalena y María limpien esa sangre y no quede allí. Entonces, eso... Pero ella está allí presente, pero no creo que interrumpa el juicio para decir, he soñado, no, porque una mujer no puede hablar. Y en otras veces los apócrifos le dicen a Pilato, los judíos, es que el demonio le ha mandado un sueño a tu mujer. Ese no es un sueño que venga de la divinidad, viene del demonio, por eso tu mujer está confundida. ¿Ves cómo este hombre hace magia y hace cosas perversas? Claro. Y entonces el sueño de Claudia, que es lo más parecido a una abogada que tiene Jesús, se puede decir, ¿no? Pues no sirve tampoco para nada. Y entonces Pilato, ya espantado, presionado, viendo peligrar su sillón, cuando ya la acusación definitiva es, como tú no lo condenes, tú eres un traidor a Roma, ya ahí Pilato piensa en su sillón. Claro. Y ahí se agarra, A la ley de lesa majestad. claro, la lesa majestad, la traición, dice no.
este hombre a mí no me va a poner en complicaciones con Roma, esta gente tiene línea directa con el emperador y que van a decir que yo estoy aquí liberando a uno que dice que es rey y encima hijo de Dios, o sea que se está poniendo a la altura del emperador. Y no olvidemos que los judíos llevaban la política y la religión unidas, claro, lo cual todavía era más conflictivo. Y los romanos también en cierto modo, sí. La política y la religión. Sí, allí, es cierto. Eso era un conglomerado, o sea, había un... A ver, escribir un panfleto contra el emperador era lesa majestad, era traición, era pena de muerte. Ridiculizarlo, no felicitar en su cumpleaños a un emperador le costó la vida a un tipo en Roma. O sea, que Tiberio, que era también un canalla, era un emperador que lo que era la traición, para él era traición todo. O sea, que encima no era un emperador de estos más benéficos. Así que Pilato, claro, que tiene miedo. Tiene miedo, es egoísta y al final, pues, ¿se lava las manos? Esa es la gran pregunta, porque el hecho de lavarse las manos es un gesto judío, ¿eh? Yo apuesto que sí, Aurora, y te explico por qué. Porque dentro de una escena tan compleja, tan ruidosa, tú has explicado que fue en el patio, con una masa además enfreborecida y probablemente comprada por los príncipes del Sanedrín, ¿no? Sí. Pues claro, el hecho, sin un altavoz, sin una tecnología que permitiera llegar a la masa, lavarse las manos era un gesto que ellos iban a entender. No olvidemos que había un choque de lenguas. Claro, se hablaba el arameo, el hebreo solo se hablaba en el mundo sagrado, en el mundo de los textos, pero fijaros, ese choque de lengua, ese choque que había en general y ese distanciamiento pudo propiciar ese lavado de manos. Algunos autores insisten en que no, que esto realmente es una invención de los evangelistas, pero yo creo que pudo ocurrir, ¿no? Una manera de decir... en vuestra lengua y con vuestros ritos, con vuestras tradiciones, yo, en este caso, pues, me desligo, ¿no?, de esta ejecución, ¿no? Porque Pilato, como he dicho antes, seguramente tendría asesores allí. Pilato es que lo vemos a veces también muy solo. Sí. Pero cualquiera de estas personas, a lo mejor él que quería todo el rato separarse de estas acusaciones, que intentó por varias veces salvar a Jesús de una manera o de otra, pues a lo mejor alguien le dijo, lávate las manos, que todo el mundo lo va a entender. Pero es que el lavado de manos en el mundo griego y romano, sin ser obligatorio para los juicios, no es algo tan extraño. Muchos magistrados romanos, cuando iban a tomar posesión de su cargo, hacían un lavado de manos en el templo antes de pedir también los augurios, que era como, ¿no?, la autorización de los dioses. Eneas creo que se lavó las manos en alguna ocasión, en alguna obra se narra, entonces no es tan raro. Yo sí me imagino ese gesto de... Esto lo vais a entender todo el mundo. Esto lo vais a entender todo y aquí yo termino mi tarea. Ibis incrucem. A la cruz, quedas condenado a la cruz, y la redacción de lo que llamamos el titulum crucis, que es el cartelito, donde él escribe, aquí este es el rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos, en 3 lenguas. En 3 lenguas, en arameo, en latín y en griego. Porque a lo mejor el juicio, pues yo no sé qué grado de conocimiento de arameo tendría Pilato. Por eso digo que debió ser necesaria la presencia de algún traductor. Seguramente, sí. El griego también era muy utilizado. Era el inglés de la época. Era el inglés de la época y Jesús seguramente con Pilato, ese diálogo tan bonito de Jesús y Pilato, vamos, bonito, quiero decir, tan trascendente. Yo creo que Jesús tenía conocimiento de idiomas porque si estuvo cerca de Séforis, allí era una ciudad helenística en la cual se hablaba el griego. Entonces es muy probable que tuviera conocimientos de griego, seguro. No hubiera podido ejercer el oficio de carpintero únicamente en Nazaret, una aldea de atendiendo pedidos, sino nada, 200 habitantes. Claro. Ellos seguramente trabajaron en Séforis y allí se hablaba el griego. Claro. Y sobre este cartel pues siempre hay polémica, porque los propios judíos que son tan quisquillosos le dicen a Pilato, no, rey de los judíos no, él dice que es rey de los judíos. Y Pilato, con ese punto bronco que él tiene, le dice, lo escrito está. Así es. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Cerramos el capítulo. Y aquí y ya Pilato vuelve a aparecer pues cuando le piden José de Arimatea poder enterrar a Jesús en un sepulcro de su propiedad. Y vuelve a aparecer otra vez cuando manda unos guardias. ¿Ven cómo los romanos, al final, y los judíos tenían que hablar? Tenían que negociar algunas cosas. Los judíos dicen, van a robar el cuerpo los seguidores de Jesús. Préstanos unos guardias. Y Pilato le dice, venga, sellar el sepulcro y os mando unos guardias. O sea que sí había ese trato a veces, ¿no? Totalmente. Y vuelve otra vez a cumplirse esa profecía de los gobernantes se unirán contra el ungido. Las fuerzas del mal. Efectivamente, se unen.
Y ya vemos a Jesús pues en ese camino al Gólgota, un camino que si lo tuviéramos que imaginar seguramente nos parecería muy largo, pero que en realidad son apenas 800 metros. 800 metros que para una persona que ha sufrido tantísimo, ¿no? Que lleva recibiendo golpes desde primera hora de la madrugada y que, bueno, ya pues... son, ¿qué horas ya? Estamos las 12, en torno, claro, ahí. efectivamente, Claro. pues seguramente... Son 12 horas de maltrato. Exactamente, llegar hasta el Calvario no tuvo que ser fácil y tenemos ese personaje tan interesante de Simón de Cirene, que tampoco es casualidad que sea de Cirene, podría haber sido un judío de allí de Jerusalén, pero Cirene era una colonia judía del norte de África, cirenaica, que era como se llamaba en la época, que tenía una enorme presencia en Jerusalén. De hecho, tenían su propia sinagoga dentro de Jerusalén, un personaje muy interesante. Fíjese si es interesante que en la época de San Pablo todavía se hablaba de Rufino, que era el hijo de ese Simón de Cirene, el cual existía. Que puede ser un nombre de color. Sí, San Pablo lo pudo conocer, eran gente de tez morena. Africano, claro. Efectivamente, Claro. Pues probablemente los antepasados de los bereberes o los norteafricanos, ¿no? Es un personaje muy interesante porque efectivamente va a cargar con el patíbulum. Yo en este caso no lo coloco como en la Semana Santa, como en el mundo del arte, ¿no? Que sostiene la cruz por detrás. Seguramente cargó con el patíbulum completo, ¿no? Era un hombre de campo, decían que Claro. venía de su huerto. Que venía de su huerto también, entonces el patíbulo es el palo horizontal. Pues Eso es. Ese hombre debió cargarlo entero, porque es que Jesús, es que es imposible que este hombre pudiera hacer ni esos Sí, 800 sí, metros. era imposible. Y no 3 caídas, muchas caídas. Muchas más, sí. las que traíamos de antes. En la casa de Pilato, la cruz del campo. Claro. Pues ese trayecto. Esos son 800 Unos menos de un 800 kilómetro, metros, sí. claro, Un poquito claro. menos en la Jerusalén real, porque claro, la Jerusalén, como decía antes, el Vía Crucis se establece desde la Fortaleza Antonia, Torre Antonia, Claro. hasta el Gólgota. Hoy día se piensa que es el Palacio de Herodes y es un poquito menos de lo que el Marqués de Tarifa estableció Aquí en Sevilla, ¿no? Pero en todo caso tuvo que ser muy duro. Tuvo que ser además en una subida, porque aquello es empinado, es una ciudad, no olvidemos que Jerusalén está bastante alta, y si vais en invierno, una ciudad bastante fría, yo lo comprobé, cuando llueve y cuando hace frío, bueno, se pasa bastante mal, y bueno, pues la verdad es que no debió ser fácil que llegara vivo, ¿no? Y cuando llega al Gólgota, Aurora, bueno, pues ocurre lo que estaba ocurriendo en general con todos los crucificados de la época, ¿no? Nosotros le ponemos un paño de pureza a nuestros Cristos, a ese perizonium, ¿no? Que es una pieza, yo creo que en cierto modo de compasión, ¿no? Aparece en el Evangelio de Nicodemo, que junto con las actas de Pilato es un mismo libro, prácticamente siglo II al siglo IV, y tengo que decir esto porque solemos imaginar a Cristo tapado, ¿no? Cubriéndole la desnudez, pero en realidad los crucificados iban desnudos. Incluso ese mismo camino del Calvario lo realizaban desnudos y se les azotaba completamente desnudo. Esto aparece en Dionisio de Halicarnaso, aparece en autores como Flavio Josefo, con lo cual nos indica que a pesar de que los evangelios nos hablen muy poco de este tema, pasan de puntilla. Pasan de puntilla porque es un tema muy espinoso. Claro, probablemente Jesús fue crucificado y sufrió toda esta tortura desnudo. O con un paño mínimo, O con un paño mínimo. como el del cachorro. En este caso la túnica, bueno, pues se nos habla de una túnica sin costura, una túnica, tú has mencionado a las mujeres, probablemente regalo de las mujeres, que ya se nos dice que eran un poco las que financiaban la misión de Jesús en el ministerio público, personajes como Magdalena, que probablemente era empresaria o familia de empresarios, otros personajes como María Cleofás, que probablemente era cuñada de la Virgen María, ¿no? Cleofás, algunos apócrifos apuntan a que era hermano de San José. Por lo tanto, eran cuñadas, serían parientes entre ellas, son un poco pues las que lo van acompañando, lloran por él. Lloran por él, por eso esas mujeres lo acompañan en ese camino y él se vuelve hijas de Jerusalén, ¿no? Eso es, esas hijas de Jerusalén, esa hemorroísa convertida o reconvertida en Verónica, que recoge esa impronta del rostro de Jesús. Algunas leyendas, porque son prácticamente leyendas, entran en el terreno del apócrifo, nos hablan de una mujer que después de ser curada quiere tener el rostro de Jesús, va a casa de un pintor a recibir en el lienzo esa imagen, ¿no? Para que directamente le pinte el rostro de Jesús, pero Jesús aparece antes y él mismo, tomando el lienzo, deja allí su rostro, en el misterio ¿no? del Valle, la Verónica, que porta el santo... Sí, el santo paño, la santa faz, creo que efectivamente. son pintores cada año, pintores no reconocidos que realizan. Por eso si vemos fotos del misterio del Valle, cada año veremos una imagen de la cara de Jesús. Es maravilloso, sí, es maravilloso. En la hermandad de Montserrat pues sale una hermana de la hermandad también cada año portando el paño. Son cosas bonitas. Es una tradición muy bonita, sí, todo el mundo del apócrifo. Eso viene de los apócrifos, efectivamente. O sea que por eso los apócrifos nosotros, no sé, y Claudia Prócula y la criada de Claudia yo no la he mencionado,
Porque es que la criada de Claudia, bueno, criada o amiga, a lo mejor una Sí, mujer de su sí. corte, esa mujer tampoco sale en los evangelios. En los evangelios se habla de la esposa de Pilato. Y son los apócrifos los que la llaman prócula, Eso es. y hablan de esta mujer que podía estar con ella. Relacionan a Prócula con Longinos, como que los dos eran dos conversos, que incluso habían asistido a algún encuentro con Jesús y que Jesús había dirigido a ellos, le había dicho, vosotros estáis aquí, esto es apócrifo. Es curioso porque es uno de los apócrifos, el que tú mencionas, las actas de Pilato, Sí. uno de los más cercanos en el tiempo, desde el año 130, no es demasiado tardío, los apócrifos incluso se extienden hasta el siglo XV, sobre todo a partir de la Edad Media con Jacobo de la Vorágine, la leyenda dorada, ¿no? Que es muy bonita, pero evidentemente está llena de Las inexactitudes, leyendas ¿no? doradas son, La leyenda dorada. son vidas de santos, pero que son auténticas novelitas y hay cosas muy curiosas y hacen amigos a Judas y a Pilato, y que se conocían desde pequeños. Y unas santifican a Pilato. santifican un poco a Pilato, o sea que la leyenda dorada es un libro de un monje medieval que también nos ha dado mucho. Bueno, a San Ignacio mucho. de Loyola le cambió la vida, ¿no? Cuando Sí, recibió cuando las estaba heridas en herido. Pamplona, pues bueno, pues al estar herido en la cama, esa lectura, ¿no? De Jacobo de la Vorágine y de San Francisco de Asís le cambió, ¿no? Así que bueno, estamos en el instante final. Y el misterio de la esperanza de Triana, pues eso, que hay una mujer con una niña, que también la niña muy bonito abraza a su madre. Y yo pienso, esto es como un ciclo que se cierra, la borriquita y una mujer con una niña, felices allí, y ahora en las tres caídas pues vemos a esa mujer y a esa niña acongojada, la cara de esa judía es casi una dolorosa en sí misma. Así es. Y podrían ser incluso las mismas personas. Podrían ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, Son sí, o- sí. o parecidas, pero son personas del pueblo, anónimas. En Sevilla teníamos un Amparito, que era el nombre que popularmente fue como se llamaba a esa imagen que fue sustituida luego por la obra de Fernando Aguado, que es muchísimo más dulce, está mejor, Sí. mejor esculpida. Pero fíjate qué bonito eso, ¿no? Que nosotros los sevillanos también hacemos, en cierto modo, un texto apócrifo, ¿no? Apócrifo sobre apócrifo, ¿no? Vamos nombrando a aquellos, o Rafael, ¿no? Que es Rafael es el romano que romano monta de en Triana, Triana, y claro. acompaña al Señor de las Tres Caídas, ¿no? Claro, El Calamar también es el caballo, en fin. Eso es lo bonito de ir completando esos apócrifos, ¿no? Que tenemos Yo en los digo textos. que los evangelios pues nos dan un boceto y los apócrifos lo colorean y nosotros ya directamente Nos vamos ya, más añadimos y lo perfilamos ornamentamos. un poquito Eso más. es, eso es. Y ya llegando al Calvario, pues ya viene todo lo que sabéis, y vienen hubo esos diálogos de Jesús con María, con Juan. Hombre, diálogos extensos no, pero unas pocas palabras, ¿por qué no? Con Dimas, con el buen ladrón, que tuvo un gesto con él, ¿no? De piedad, mientras que el otro, que lo vemos en los misterios de la carretería, uno vuelve la cara, o en el misterio de la exaltación, ¿no? Que están... O en Montserrat, ¿eh? O en Montserrat, los ladrones en la exaltación están justo de pie, y uno ya tiene una actitud y el otro, son casi gemelos, ¿no? Y esos ladrones son de la Roldana. Sí, señor. Efectivamente, Hay son unos de la Roldana. Hay unos secundarios en la Semana Santa. Maravilloso, es maravilloso. Madre mía. El Cirineo de Ruiz Gijón. En fin, tenemos unas piezas increíbles, ¿no? Que nos recuerdan muy bien todo esto. Pero como tú bien has dicho, llegamos al capítulo final, al episodio final, esa crucifixión, que seguramente dista bastante la que se representa en el mundo del arte de la original. Probablemente las cruces se reutilizaban, ese patibulum que hemos comentado se colocaba sobre un estipe ya usado, es lo más probable. No eran tan altas. No eran tan altas, efectivamente. La lanzada no fue a caballo. Seguramente no lo fue. Seguramente desde el suelo. La esponja Eso. que le ofrecen a Jesús con ese vino con, Sí. con especias, cuando dice tengo sed, no es vinagre, ¿eh? Porque es que decimos, bueno, pues otra tortura más, que le den una esponja con vinagre, es un vino. Es una posca, en que vasto, la posca era un vino vasto, efectivamente, low cost total. estaba De- rebajado. Rebajado, con especias, con calentorro, pero era, claro, era lo que tomaban los romanos, los legionarios, Claro. y probablemente dice que lo tomaban para poder un poco inhibirse de todo ese mundo salvaje, ¿no? De muerte, de sangre, de olores. Ten en cuenta que la crucifixión ocurre al lado de una cantera de piedra que muchos historiadores sitúan allí una fosa común, ¿eh? De hecho, los detractores de la resurrección de Jesús y de ese entierro digno, ese santo sepulcro, nos hablan de una fosa común, ¿no? Donde
se mandaban allí a enterrar pues a los lestai, ¿no? Que eran esos bandidos que fueron crucificados al lado de Jesús, ¿no? Bandidos que, por cierto, eran bandoleros, eran asaltadores de caminos, algo muy habitual en aquella época, sí, donde caminar solo era muy peligroso. Y por eso Pedro llevaba su espada, ¿eh? Efectivamente. Y iban siempre en grupo, siempre en caravasares y siempre en grupo, porque, como digo, caminar era motivo de vida o muerte, ¿no? Así que tenemos un instante final de Jesús que nosotros hemos imaginado de una manera muy excepcional, porque evidentemente toda la figura de Jesús lo es, pero que probablemente era una moneda de uso común, ¿no? Esas crucifixiones en masa, luego posteriormente, en los tiempos de Espartaco, ya sabemos que se van a alfombrar calzadas romanas llenas de cruces, era una cosa bastante habitual, pero que en este caso, bueno, pues fue especial, tuvo ese matiz, quizás por eso de las piernas, ¿no? Que no se quebraron, por esos clavos en lugar de colocarles las manos atadas, y por esos instantes de esa lanzada, que probablemente, bueno, pues una cosa única, ¿no? Los clavos, el pico de la lanza, esos son reliquias que, por ejemplo, Santa Elena, la madre de Constantino, que era una señora septuagenaria, se recorrió medio Europa Oriental buscando las reliquias y consiguió que se excavara y encontraron algunas cosas. Es curioso, Aurora, porque ahora se dice que ella es la primera arqueóloga de la historia, ¿no? Bueno, es la patrona de los arqueólogos. Y dices tú, una septuagenaria en aquellos tiempos, ¿cómo iba a hacer todo eso? El otro día me comentaba Cristóbal Cervantes, que es el pregonero de la Semana Santa de Triana de este año, que él estuvo con su madre en Tierra Santa, hará 10 años, su madre tenía 80, dice, yo temía que mi madre no pudiera subir y bajar escaleras, y lo hacía como si tuviera 20, ¿no? Y yo creo que es la fuerza de la ilusión, ¿no? Claro. La fuerza de querer buscar algo, que te llena. Yo cuando estuve en Tierra Santa hacía frío, llovía, yo llegué a bañarme en el Mar Muerto con 20 grados, yo aquí no me baño en una piscina con menos de 30, y allí me bañé, me decía mi mujer, es increíble que te bañes en el Mar Muerto lloviendo, aquel día estaba lloviendo, la fe mueve montaña, ¿no? Entonces yo creo, por supuesto, que Flavia Julia Elena hiciera ese recorrido y al menos que lo intentara, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que obtuvo. O que mandara personas. Exactamente. Claro, que mandara, y que ella diera unas indicaciones, que diera dinero, sobre todo para esa misión. Mira, si vais a la iglesia de Veracruz, de la Hermandad de Veracruz, hay un cuadro de un pintor sevillano, que es Luis Rizo, que representa a Santa Elena. Claro, yo estaba allí un día y de pronto veo un cuadro con unas romanas, digo, ¿esto qué es? Saco el móvil rápido, ¿no? Que me perdone la hermandad, pero digo, ¿y esta romana, esta quién es? Y entonces ya investigo y es un cuadro de Santa Elena en el momento en que un romano, un centurión, la está ayudando. No es que ella excavara, ella llevaría su equipo, mandaría gente y sacan la cruz. Y es el descubrimiento de la Veracruz, es una romana bellísima y el cuadro es espectacular, está allí en la iglesia de Veracruz. Es una historia muy bonita, que si queréis leerla os recomiendo Inri, que es una novela de Fernando Carrasco, fue la última novela que él publicó estos días, estamos recordando a Fernando. Sabéis que hay un premio que instituyó el Consejo de Cofradía para reconocer a aquellas personas que escriben, ¿no?, sobre Semana Santa, y Fernando pues murió además prácticamente con la celebración de la obra de teatro El hombre que esculpió a Dios. Yo tuve la suerte de verla el mismo día, digo suerte entre comillas, porque fue el día que él fue enterrado. Fue una historia bastante triste, ¿no?, durante el transcurso de esa cuaresma. Ahora se cumplen 8 años. Y es una novela que yo recomiendo porque lo que está contando Aurora es muy bonito, ¿no? Todo ese viaje de Elena y toda esa relación que tiene con los crucificados, cómo averiguar cuál es la cruz, es prácticamente una novelización de la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, pero evidentemente hecha con el cariño y esa manera de escribir tan bonita que tenía Fernando. Y Fernando Carrasco, yo creo que, bueno, la obra del hombre que esculpió a Dios es que es maravillosa, pero es que hay como 4 o 5 páginas que es que eso es lo que yo creo que todos habríamos querido escribir, lo que nos gusta la Semana Santa, nos gusta Sevilla, nos gusta escribir, que es el momento en que la hermandad del traspaso acude al taller de Juan de Mesa y descubren con una sábana el nazareno que Juan de Mesa les ha tallado. Y entonces eso es como lo que diríamos en cine, es un traveling. Es como un traveling en torno a esa imagen y la reacción de las personas que lo han encargado, que no pueden creer lo que tienen allí delante. Que, como dice mi amigo José León, es un Hércules, ¿o no? Sí. Es un Hércules con su barba bífida. Es el enigma puro y duro. Es la mayor imperfección. Sí. Es la imperfección, la sublimación de lo imperfecto. Exactamente, frente al Señor de Pasión, es, ¿no?, la desproporción, es la zancada, que es imposible que un ser humano tenga las articulaciones para esa zancada.
la cabeza desproporcionada. Es la teatralidad frente a esa perfección del manierismo, ¿no? Probablemente que representa el Señor de Pasión. Y aún así, es que es todo. Es todo. Es todo para nosotros. Y entonces, eso, ¿cómo se sentirían esos hombres del siglo XVII cuando ese hombre le descubre allí en San Martín, ¿no? Está en su taller esa sábana y dicen que, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Que habíamos encargado un nazareno. ¿Qué tenemos aquí? Pues vamos cerrando la charla, se va aproximando la hora del cierre, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que se nos va el tiempo, se nos pasa el tiempo volando. Jesús es trasladado al sepulcro, Aurora, Qué en bonito un proceso... traslado, el de Santa Marta, efectivamente. Qué bonita escena previa, el descendimiento que vemos en la Quinta Angustia, en la Mortaja, esa escena, esa madre que acuna a su hijo, como la acunó en Belén. Otra vez cerramos el círculo. Igual que la Piedad del Baratillo, por supuesto. Exactamente. Es una representación de María. A María la tenemos en los misterios al pie de la cruz, la tenemos acunando a su hijo, la tenemos en el traslado al sepulcro. Eso es. Y luego ya nosotros le hemos regalado el palio, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero ese es otro tema. Forma parte de la pasión. Y bueno... Y en el instante final, bueno, pues un traslado al sepulcro que se hace rápido, llegaba el sábado, era la hora, claro. La hora es, para que os hagáis una idea, cuando comienza a anochecer, todo el mundo va a recogerse a su casa y no vuelve a salir hasta 24 horas después. Los que conocemos el mundo judío, conocemos Jerusalén, sabemos que dentro de la ley estricta los ortodoxos lo cumplen a rajatabla. En algunos casos llega a rozar el surrealismo, ¿no? Para quien no entendamos ese mundo, pero aquí se cumplió, porque yo creo que Jesús realmente cumplía la ley, lo que hemos explicado. Entonces, pues, era un entierro acorde al propio Jesús, ¿no? Sí. En este caso, más que un entierro, pues, fue sepultado, porque realmente no fue enterrado, fue sepultado. Con dignidad. Con dignidad. Con dignidad. Con unos perfumes y con unos aceites y con un... Bueno, aunque rápido, no se terminó de preparar el cuerpo todo lo bien que ellos habían querido, porque acuciaba la hora, con unos paños que habían comprado ellos nuevos, ¿no? Sí. En un sepulcro privado de un hombre rico. Así es. Nicodemo aportó la mirra, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, que era una sustancia cara, evidentemente. Tuvo una muerte muy infame, pero un entierro muy digno para las circunstancias. En un sepulcro nuevo, de nuevo, igual que ocurría con el pollino, volvemos a cerrar ese círculo, ¿no? Estrenó la Acémila, estrenaba el sepulcro de José de Arimatea. Y bueno, pues ya lo que tenemos evidentemente es ese punto y seguido, ¿no? Puesto que lo que ocurre después, lo que ocurre al tercer día, ojo, que no a los 3 días, no ocurrieron 3 días cronológicos. Nosotros celebramos la muerte de Jesús el Viernes Santo y el domingo, en este caso, no se cumplen 3 días, es al tercer día. Una expresión que vais a ver en el Antiguo Testamento y que se va a repetir a lo largo de toda la Biblia, y que en este caso pues se va a cumplir, ¿no? Porque si nos vamos a la resurrección de Lázaro, veremos que en este caso es el 4.º día. Ahí sí se cumplen los días estrictos, por lo tanto la expresión es al tercer día. Es un final, bueno, pues que nos da pie a pensar en una puerta abierta, sobre todo si leemos a Marcos, ¿no? Que es un final abrupto, en el cual, cuando a mí me preguntaban en las entrevistas por qué Marcos cierra de esa manera tan abrupta, yo siempre digo que, en cierta manera, lo hizo para que el lector, los primeros cristianos, los primeros seguidores del mensaje de Jesús, pudieran interpretarlo a su manera, ¿no? Pudieran encontrarse con el propio Jesús. De esa manera no especifica las apariciones, no especifica con quién se encontró, con quién habló, sino que en cualquier momento se lo pudieran encontrar a la vuelta de la esquina. Yo creo que eso es lo bonito de toda esta historia. Esta historia no tendría sentido sin la resurrección. Como decía San Pablo, nuestra fe no tendría ningún significado, ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado. Y creo que es la mejor manera de cerrar, ¿no, Aurora, si te parece? Sí, yo creo que sí. Recordad de nuevo pues ese papel de las mujeres que antes de amanecer van a terminar su tarea. Las tareas de las mujeres en la antigüedad pues sabemos cuáles eran. Y una de ellas pues era la atención a los difuntos, el consuelo, el duelo, que vemos también en el Santo Entierro, el duelo, el consuelo de la madre que ha quedado sola, y ahí están esas mujeres arropándola. Esas mujeres a las que a veces llamamos despectivamente las Marías, como tantas veces se utiliza esa expresión, que no, para las Marías. A las Marías no, tenían su nombre, tenían su apellido, no se los dieron, pero allí estuvieron ellas en ese momento, deslumbradas, sin entender nada de lo que había pasado allí, pero también a las que Jesús, cuando se aparece, les dice: corred, buscad a todos los que se han ido, que estaban ya por Galilea. Y contadle. Y contadlo. Y contadlo, o sea, que le da voz. Hoy es el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, hoy es el Día de la Mujer. Jesús le da voz a las mujeres para que cuenten la mayor noticia de todos los tiempos.
Pues con esto cerramos esta charla. Muchísimas gracias por la presencia, gracias a la Casa del Libro. Con lluvia y todo. Gracias por estar aquí. Y ahora nos echamos una foto y muchísimas gracias de verdad.